Me llamo María del Rosario Herrera, y si alguien me hubiera dicho que el día en que enterré a mi esposo sería también el día en que perdería todo aquello que creía seguro, habría pensado que era una exageración propia de las viejas novelas melodramáticas que algunas mujeres del pueblo solían ver cada tarde. Sin embargo, la vida tiene una manera cruel de recordarnos que ninguna historia es demasiado exagerada cuando el destino decide poner a prueba la resistencia de una persona que ya está herida, cansada y completamente sola, y por eso todavía recuerdo con exactitud casi enfermiza el instante preciso en que, mientras aún sentía en mis manos el frío de la tierra recién arrojada sobre el ataúd de mi marido, escuché la frase que me cambiaría la existencia para siempre. Usted debe responder por las deudas que dejó su esposo. No entendí esas palabras de inmediato, quizás porque mi cabeza estaba tan saturada de dolor, tristeza y cansancio, que cualquier frase que no tuviera relación con el entierro me parecía un ruido lejano, un murmullo sin importancia. Pero aquella voz masculina y seca, que venía de un hombre que yo jamás había visto antes, rompió el silencio como un cuchillo que corta un trozo de tela vieja, y no tardé en comprender que no se trataba de un malentendido pasajero, sino del comienzo de un problema que, en ese momento, yo todavía no tenía la capacidad emocional ni mental para dimensionar. Era como si el mundo se hubiera cansado de ser simplemente injusto y hubiera decidido ser despiadado. El hombre, vestido con un traje oscuro que parecía hecho especialmente para ocasionar intimidación, me entregó un sobre grueso, cerrado con un sello que pretendía parecer oficial, aunque no pude evitar notar que el papel tenía un tono extraño, casi amarillento, como si hubiera sido impreso con prisa o en una impresora demasiado vieja. Aún así, en aquel instante no sospeché nada, porque una viuda recién golpeada por la tragedia no piensa en fraudes ni conspiraciones. Piensa únicamente en sobrevivir un día más, sin quebrarse por completo. Mientras sostenía el sobre entre mis dedos, sentí que mis rodillas temblaban y pensé que no debía leer nada allí, no con los ojos aún húmedos por las lágrimas y no con el ataúd de mi esposo todavía bajo mis pies. «No sé de qué me habla», dije con una voz tan frágil que apenas me reconocí al oírla. Mi esposo no tenía deudas, o al menos nunca me lo dijo. Era una afirmación ingenua, como todas las frases que uno dice cuando todavía cree que el mundo es, de algún modo, justo. El hombre se limitó a levantar una ceja con una frialdad profesional que me heló la sangre. «Aquí está todo detallado», respondió. «Usted tiene un plazo de 7 días para abandonar la propiedad, si no presenta el pago correspondiente». 7 días. Aquella cifra retumbó en mi mente con un eco casi sobrenatural, como si no se tratara de un número sino de una sentencia dictada por un tribunal invisible. Miré a mi alrededor esperando que alguien, cualquier persona, se acercara a decirme que aquello era un error, que mi esposo jamás habría ocultado algo así, que nadie podría exigir algo tan brutal en un momento tan delicado. Pero todos estaban demasiado ocupados diciendo frases mecánicas de consuelo, mirándome con esa compasión distante que la gente siente por quienes viven una desgracia que ellos agradecen no estar viviendo. Nadie se fijó en el hombre del sobre. Nadie escuchó sus palabras. Nadie vio el inicio del derrumbe que se avecinaba. Guardé el sobre en mi bolso porque no sabía qué más hacer. Sentí que cualquier reacción distinta, tirarlo al piso, romperlo, gritar, insultar al extraño, hubiera sido una forma de reconocer que la amenaza era real, y yo no estaba lista. Apenas podía respirar. El resto del funeral pasó ante mí como si lo hubiera soñado. Abrazos, murmullos, flores, oraciones, todo envuelto en una neblina espesa que no me permitía conectarme con nada. Yo solo pensaba en el sobre, y en cómo mi esposo, un hombre reservado pero honesto, jamás habría permitido que una deuda semejante cayera sobre nosotros sin decírmelo. Cuando llegué a casa esa tarde, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella mientras un temblor recorría mi cuerpo. La casa, que durante tantos años había sido un refugio cálido, ahora me parecía un lugar amenazante, como si cada pared ocultara un secreto que estaba a punto de estallar. Finalmente, con manos temblorosas, abrí el sobre, y lo que encontré dentro me robó el aire. Documentos supuestamente firmados por mi esposo, letras que parecían ser las suyas, pero que tenían un trazo más rígido, más torpe, como si alguien hubiera intentado imitarlas.
Las cantidades descritas eran enormes, absurdamente grandes para alguien como él. Había fechas que no coincidían con nada que recordara, préstamos que jamás mencionó, cláusulas que parecían escritas para que nadie pudiera entenderlas sin un abogado a su lado. Me senté en la mesa donde él solía trabajar sus cuentas, aquella misma donde tantas veces lo vi anotar gastos, pagos y entradas de dinero. Siempre fue un hombre meticuloso, casi obsesivo con el orden. Jamás habría acumulado una deuda sin dejar un rastro entre sus papeles. Sin embargo, revisé cajones, carpetas, libretas, y no encontré absolutamente nada que confirmara que aquellos documentos eran reales. Todo cuanto hallé eran papeles viejos, facturas pagadas hacía años, notas de supermercados, pequeños recordatorios escritos con letra rápida. Nada parecido a un préstamo, nada parecido a una deuda. Una parte de mí comenzó a sospechar, apenas como un murmullo tímido. Pero otra parte, más herida, más debilitada por el duelo, me decía que quizás sí existía una deuda secreta, que quizás mi esposo había querido protegerme, que quizás no tuvo tiempo de explicarme nada antes de morir. La culpa y la duda son venenos que se infiltran fácilmente cuando el dolor es demasiado grande. Pasé aquella noche sin dormir, mirando los documentos una y otra vez, buscando un sentido. Y cuando por fin llegó la mañana siguiente, con el canto de los gallos y el ruido del mercado distante, me armé de valor y fui al único lugar donde creí que podía recibir una respuesta, la oficina del notario donde mi esposo solía legalizar sus trámites más importantes. El notario era un hombre grueso, de rostro rojo y mirada siempre medio cansada. Cuando le mostré los documentos, los observó con exagerada rapidez, como si ya los conociera. «Sí, aquí consta su firma», dijo sin mirarme a los ojos. «El préstamo es legítimo». Algo en su tono me incomodó profundamente, pero yo todavía estaba demasiado descolocada para poner en duda a una figura de autoridad. Le pregunté si estaba absolutamente seguro, porque jamás había escuchado a mi esposo mencionar nada similar. Él respondió con una frase que más tarde recordaría como la primera señal del engaño. A veces los hombres callan cosas para no preocupar a sus mujeres. Salí de aquel lugar con una mezcla de frustración, miedo y un sentimiento extraño que no sabía describir, pero que hoy, mirando hacia atrás, reconozco como el primer destello de intuición. Algo estaba mal, profundamente mal, pero no estaba lista para aceptarlo. Aquella tarde recibí otra visita. Esta vez no era un extraño, sino alguien que conocía demasiado bien. Don Eusebio, el vecino rico cuya familia llevaba generaciones controlando tierras, comercios y favores dentro del pueblo. Apareció frente a mi puerta con una expresión hipócrita de tristeza y un discurso lleno de frases vacías sobre la dura pérdida que había sufrido. Pero no tardó ni 10 minutos en mencionar, con una delicadeza que en realidad era veneno, que si yo necesitaba vender la propiedad para saldar las deudas, él estaría dispuesto a ayudarme, ofreciéndome un trato justo, dadas las circunstancias. No dije nada, porque todavía no comprendía el alcance de lo que estaba ocurriendo, pero algo en su sonrisa me causó escalofríos. Era una sonrisa que no pertenecía a un amigo ni a un vecino que busca ayudar. Era la sonrisa de alguien que ya se siente dueño de lo que quiere arrebatarte. Esa noche, mientras intentaba descansar sin éxito, escuché esas palabras otra vez en mi cabeza. Usted tiene 7 días para abandonar la propiedad. Era una amenaza disfrazada de trámite legal. Y aunque entonces no lo sabía, ese plazo no era una simple formalidad, sino parte de un plan meticulosamente diseñado. Un plan que tenía como objetivo destruirme y arrebatarme la tierra que había pertenecido a mi familia desde hacía generaciones. Desde la mañana siguiente al funeral, cuando el sol apenas comenzaba a colorear de un tono pálido las montañas que rodeaban el valle, mi vida se transformó en una carrera desesperada contra un tiempo que no entendía, contra amenazas disfrazadas de formalidades legales y contra una sombra que parecía crecer detrás de mí con cada paso que daba. Aquel plazo de 7 días no era solamente una cifra arbitraria marcada en un papel, era un mensaje silencioso y cruel que llevaba implícita una advertencia. Yo debía desaparecer de mi propia casa, abandonar mi tierra, renunciar a mi derecho, aceptar sin resistencia una injusticia que no comprendía. Sin embargo, por más confundida que estuviera,
Todavía no era consciente del alcance real del plan que se había puesto en marcha en mi contra. Lo primero que hice fue visitar a un abogado local, un hombre mayor llamado licenciado Bustamante, conocido por su carácter serio y por haber llevado durante años asuntos de familias importantes del pueblo. Cuando entré en su oficina, sentí inmediatamente una frialdad extraña, como si aquel lugar se hubiera convertido en un espacio donde las decisiones no se tomaran con base en la justicia, sino en la conveniencia de quienes tenían dinero o poder. Me recibió con indiferencia, como si no fuera una viuda angustiada, sino una molestia que interrumpía su mañana. Le expliqué lo ocurrido, mostrándole los documentos que habían dejado en mis manos el día anterior. Observó los papeles con una rapidez excesiva, como si ya supiera lo que contenían. Intenté decirle que algo no cuadraba, que mi esposo nunca mencionó ninguna deuda de ese tamaño, que yo misma había revisado nuestras cuentas y no existía ningún indicio de esos préstamos. Pero él apenas me escuchó, se limitó a hacer un gesto impaciente y dijo una frase que me cayó como un balde de agua helada. «Señora, estos documentos tienen validez legal, no hay mucho que discutir. Si su esposo tomó decisiones sin informarle, no es responsabilidad de la ley aclararle los motivos». Aquella frase no solo era injusta, sino profundamente humillante. Aún así, la acepté en silencio, como tantas otras injusticias que una mujer soporta cuando está vulnerable. Lo único que logró sacarme palabras fue cuando le pregunté si, al menos, podía hacer algo para detener el desalojo. Él negó con la cabeza, y con un tono de resignación calculada, me dijo que podría intentar negociar con quienes reclamaban la deuda, aunque no garantizaba nada. Me entregó una tarjeta con un número escrito a mano, y antes de que pudiera hacer otra pregunta, ya estaba despidiéndome, casi empujándome hacia la salida con su indiferencia. Aquella visita, más que ayudarme, incrementó mi angustia. Y como si ese malestar hubiera sido una señal para el destino, al salir del edificio encontré al mismo hombre del funeral, el de traje oscuro, recargado en su automóvil con una expresión que mezclaba impaciencia y triunfo anticipado. «Señora Herrera», dijo con una cortesía falsa que hacía daño, venía a recordarle que el plazo ya ha comenzado. Aquella frase me enfureció, aunque yo no era una mujer acostumbrada a gritar. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, añadió otra frase que hizo que la sangre me hirviera. «Sería conveniente que vaya empacando sus cosas cuanto antes, así evitará problemas innecesarios». ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Aquel hombre no hablaba como alguien que solo está cumpliendo un trámite. Hablaba como un ejecutor, alguien que sabe que detrás de sus palabras hay un poder más grande que él mismo. Lo observé con una mezcla de miedo y rabia, y por un instante creí ver en sus ojos un destello que no pertenecía al mundo legal, sino al mundo de las amenazas disfrazadas de cortesía. Ese día regresé a casa sintiendo una opresión en el pecho, como si algo invisible empezara a apretar mis pulmones. Al entrar, la casa me pareció más vacía que nunca, más silenciosa, más extraña, como si ya no me perteneciera. Sin embargo, debía actuar con serenidad, porque si me abandonaba al pánico, no iba a lograr nada. Comencé revisando cada documento que mi esposo había dejado, cada libreta, cada carpeta con recibos. No tardé en confirmar lo que ya sabía. No existía ninguna prueba de que mi marido hubiera pedido un préstamo semejante. Pero cada vez que intentaba aferrarme a esa lógica, recordaba al notario diciéndome que la firma era legítima, y al abogado insinuando que yo debía aceptar la realidad. Aquella noche, mientras cenaba un plato de sopa que no pude terminar, escuché unos golpes secos en la puerta. Pensé que sería algún vecino trayendo pésames atrasados, pero al abrir, encontré a dos hombres que no conocía. Ambos llevaban carpetas en la mano y se presentaron como representantes administrativos del proceso de recuperación de bienes. Aquella frase ya me dio mala espina. Me entregaron otra copia del mismo documento. Recalcaron el plazo. Me hablaron con un lenguaje que parecía diseñado para intimidar, lleno de términos técnicos que yo no entendía. Uno de ellos incluso tuvo la audacia de entrar a mi casa sin pedir permiso, observando cada rincón como si ya estuviera evaluando el valor de mis pertenencias. No pude evitar sentirme acorralada. Cuando finalmente salieron, cerré la puerta con fuerza y me apoyé en ella mientras las lágrimas comenzaban a caer sin control. No estaba llorando solo por mi esposo, ni solo por la incertidumbre económica.
Lloraba por esa sensación de injusticia absoluta, por el hecho de que todos parecían saber algo que yo no sabía, por esa fría certeza de que todo esto no era un simple trámite, sino un ataque calculado. A la mañana siguiente, ocurrió algo que terminó de confirmarme que no eran coincidencias. Me disponía a ir al mercado para comprar algunos víveres, cuando vi estacionado frente a mi casa el automóvil de don Eusebio. Él estaba hablando con uno de los hombres que me había visitado la noche anterior. Cuando me vieron, fingieron sorpresa, pero fue demasiado evidente que estaban coordinados. Don Eusebio se acercó a mí, fingiendo amabilidad, y dijo que podía ayudarme adelantando un pago para que yo saliera del problema rápidamente. Lo dijo como si fuera un acto de generosidad, pero lo que realmente escuché detrás de sus palabras fue una urgencia disimulada, como si necesitara mi tierra más rápido de lo que yo podía imaginar. No acepté su oferta, y allí lo noté. Su sonrisa se derrumbó por un instante, solo un segundo, pero suficiente para revelar su verdadera naturaleza. Un segundo después ya había recuperado el gesto amable, pero aquel pequeño quiebre fue la primera grieta del disfraz que más tarde se caería por completo. Pasaron 2 días más, y en ese tiempo las visitas se volvieron constantes. A veces tocaban la puerta hombres desconocidos, otras veces llegaban sobres que parecían oficiales, pero que nunca venían con sello del juzgado, y una vez incluso encontré un papel deslizado bajo la puerta con una frase que me dejó helada. No se complique la vida. Váyase. No estaba firmado. No decía nada más. Solo eso. Una orden. Para el 5.º día, mi casa comenzó a sentirse como un lugar en medio de una tormenta que yo no había provocado. Las noches se hicieron inquietas. Escuchaba pasos alrededor de la propiedad, sombras que se movían entre los árboles, murmullos que no sabía si eran reales o si mi miedo comenzaba a tomar forma. Finalmente, la noche del 6.º día, cuando yo ya estaba demasiado cansada para pensar, alguien llamó a la puerta con insistencia. Al abrir, encontré a uno de los hombres del primer día, esta vez acompañado por otro sujeto que no había visto antes. Me anunciaron, con un tono firme pero casi satisfecho, que al día siguiente llegarían para ejecutar el desalojo. Aquella palabra, desalojo, me golpeó como un martillazo. Intenté reclamar, decir que no era justo, que necesitaba tiempo, que algo no estaba bien. Pero ellos no escucharon. No vinieron a dialogar. Vinieron a informarme que mi vida, tal como la conocía, terminaría en cuestión de horas. Esa noche casi no dormí. Pasé horas empacando lo indispensable, aunque no sabía siquiera a dónde iría. Llovía con fuerza, y cada gota parecía repetir una frase amarga. No tienes a dónde huir. Aún así, seguí empacando porque no tenía opción. Al amanecer, cuando la lluvia seguía cayendo, los hombres llegaron en una camioneta. Traían cajas, órdenes en papel, firmadas quién sabe por quién. Entraron a mi casa como si fuera de ellos, tomaron fotografías, revisaron habitaciones, y cuando finalmente salí, sosteniendo una maleta vieja que apenas podía cargar, sentí una mezcla de vergüenza, furia y miedo que nunca había experimentado. Me quedé bajo la lluvia, sin paraguas, sin refugio, viendo cómo se cerraba la puerta de mi propia casa mientras aquellos hombres seguían entrando y saliendo sin pedir permiso. Y en medio de ese caos, cuando la desesperación estaba a punto de aplastarme por completo, escuché una frase que me hizo temblar. Uno de ellos dijo en voz baja, creyendo que yo no escuchaba: «Dale prisa. Eusebio quiere esto listo antes del viernes». Ese día comprendí una verdad que cambiaría mi destino. No estaban reclamando una deuda. Estaban cumpliendo un plan que tenía nombre y dueño, un plan que no había empezado con la muerte de mi esposo, sino mucho antes. Y aunque no tenía pruebas todavía, supe que mi expulsión no era el final. Era solo el comienzo. Cuando finalmente me alejé de mi casa aquella mañana lluviosa, con la ropa empapada, la maleta vieja golpeando mi pierna a cada paso y el corazón reducido a un nudo de angustia que apenas me permitía respirar, sentí que me arrancaban no solo un techo, sino también una parte de mi identidad. La tierra sobre la que crecí, la casa que había visto a mi madre preparar comida para todos nosotros, los recuerdos de cada celebración y cada duelo familiar, todo quedó atrás como si no me perteneciera, como si yo fuera una intrusa en mi propio pasado
y como si mi historia hubiera sido confiscada por manos que jamás tuvieron derecho a tocarla. Caminé sin rumbo durante un tiempo que no supe medir, porque el dolor vuelve abstracto el paso de las horas, hasta que mis pies me llevaron hacia el borde del pueblo, donde la lluvia caía con menos fuerza y el ruido de la gente se reducía a un murmullo distante. No sabía a dónde ir. Había pasado tantos años junto a mi esposo que nunca imaginé enfrentar una situación como aquella sola. La sensación de vulnerabilidad era tan profunda que por momentos me parecía que caminaba por una cuerda floja suspendida sobre un abismo, y cada gota de lluvia era un recordatorio de que ahora carecía de cualquier protección. Mis vecinos me miraban desde lejos, algunos con compasión genuina, otros con ese tipo de curiosidad cruel que se alimenta del sufrimiento ajeno. Nadie se acercó para ofrecer ayuda, aunque más de uno me había dado abrazos falsos durante el funeral. Esa es la ironía del dolor. Atrae palabras de consuelo cuando uno todavía puede disimularlo, pero atrae silencio cuando se hace evidente. Finalmente, mis pasos me llevaron hacia la casa de una vieja amiga de la infancia, una mujer llamada Carmen, cuya familia había vivido siempre en la zona más humilde del pueblo, donde las calles eran de tierra y las casas estaban hechas más de voluntad que de ladrillo. No la veía desde hacía meses, pero en aquel momento su nombre surgió en mi mente como un faro en medio de la tormenta. Golpeé su puerta sin pensar, solo guiada por la necesidad desesperada de un refugio, de un rostro conocido, de un espacio donde pudiera recomponerme, aunque fuera apenas un poco. Carmen tardó unos segundos en abrir, pero cuando lo hizo, y me vio empapada, temblando, con la maleta como único testigo de mi desgracia, su expresión se llenó de una mezcla de sorpresa y tristeza tan genuinas que no pude contener las lágrimas. Me dejó entrar sin hacer preguntas, y mientras me ofrecía una toalla y un café caliente, escuché su voz temblorosa diciendo que había oído rumores sobre lo que había pasado, aunque no sabía si eran ciertos o no. Me dijo que la gente hablaba de deudas, de papeles, de una supuesta negligencia de mi parte, pero que ella jamás creería algo así. Aquellas palabras, tan sencillas y tan necesarias, me dieron un alivio momentáneo, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. Me senté junto a la mesa de madera desgastada, tratando de calentar mis manos con el vapor del café, y le conté todo, desde la aparición del hombre en el funeral hasta el desalojo bajo la lluvia. Carmen me escuchó en silencio, sin interrumpirme, lo cual era extraño en ella, porque siempre había sido una mujer que hablaba rápido y mucho. Pero en ese momento se mantuvo seria, atenta, con los ojos bien abiertos, como si cada detalle que le relataba confirmara algo que ya sospechaba. Cuando terminé de contarle lo sucedido, dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco y me miró fijamente. Lo que me dijo entonces fue la primera pista clara de que mi situación no era producto de un error, sino de un plan elaborado con paciencia y malicia. «María», dijo, bajando la voz, «tu tierra vale mucho más de lo que tú crees. Mucho más. Tanto que hay personas en este pueblo que han estado hablando de ella desde hace años, casi desde antes de que tú te casaras». No entendía a qué se refería, así que le pedí que me explicara, pero ella dudó unos instantes antes de continuar, como si temiera que sus palabras nos pusieran en peligro a ambas. Finalmente, me contó que había escuchado conversaciones entre algunos comerciantes del lugar, quienes afirmaban que detrás de mis terrenos existían intereses enormes relacionados con un proyecto de expansión territorial que la municipalidad llevaba tiempo estudiando en secreto. Según ese rumor, mi propiedad ocupaba un punto clave para conectar varias rutas, algo que convertiría el terreno en una mina de oro para quienes supieran aprovecharlo. Y lo más inquietante era que algunos de los nombres mencionados en esas conversaciones coincidían con los de las personas que habían aparecido en mi vida desde el funeral. Aquellas revelaciones hicieron que un escalofrío recorriera mi cuerpo. No quería creerlo. No en ese momento. No cuando todavía estaba tratando de procesar la muerte de mi esposo. Pero la lógica empezó a imponerse sobre la negación. ¿Por qué aparecieron documentos que yo jamás había visto? ¿Por qué el notario actuó con tanta prisa para validar algo tan dudoso? ¿Por qué el abogado me trató como si yo fuera un inconveniente? ¿Por qué don Eusebio se mostró tan ansioso por comprar mi propiedad, incluso antes de que el desalojo fuera anunciado formalmente? Y sobre todo, ¿por qué parecían estar todos sincronizados, como si obedecieran un mismo guión? Aquella tarde,
Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Carmen me llevó a una pequeña habitación donde podía dormir. Era un espacio simple, con una cama estrecha, una mesa pequeña y una ventana que daba al patio, donde crecían algunas plantas que ella cuidaba con dedicación. Dejé mi maleta en el suelo y me senté en la cama, agotada física y emocionalmente. Pero mientras intentaba descansar, ocurrió algo que cambiaría por completo la manera en que miraba la muerte de mi esposo. Revisando la maleta, encontré un bolsillo lateral que casi nunca usaba. Dentro había una libreta vieja, de tapa dura, que pertenecía a mi marido. No sabía cómo había llegado allí, porque yo no la había puesto. Quizá él mismo la colocó en la maleta algún tiempo atrás, o quizá la tomé sin darme cuenta durante el caos del desalojo. Abrí aquella libreta con manos temblorosas. Era un cuaderno lleno de anotaciones, fechas, números, nombres y pequeños mapas dibujados a mano. No parecían simples apuntes cotidianos, sino piezas de un rompecabezas oculto. Al avanzar en las páginas, encontré una anotación subrayada varias veces. Decía lo siguiente: si algo me pasa, María debe saber que no fue un accidente. Cuando leí esa frase, el corazón me dio un vuelco tan brusco que sentí un mareo inmediato. Mi esposo nunca fue un hombre melodramático. Nunca escribiría algo así sin una razón poderosa. Continué leyendo, y descubrí que llevaba meses investigando movimientos irregulares en la oficina de tierras, que había discutido con el notario, que había recibido advertencias anónimas y que había encontrado pruebas de una red de corrupción que involucraba a varias personas influyentes del pueblo. Pero lo que más me impactó fue la última frase de esa misma página: protege la tierra. Es más valiosa de lo que crees. Aquello no era una simple advertencia, era una súplica, un aviso desesperado de alguien que sabía que estaba en peligro. Pero entonces surgió la pregunta inevitable: ¿y si su muerte no fue un accidente? ¿Y si alguien decidió silenciarlo antes de que revelara la verdad? Esa posibilidad me atravesó como un rayo, y aunque quise negarla, el instinto me decía que la respuesta estaba más cerca de la realidad que cualquier explicación oficial que me hubieran dado. Esa noche apenas pude dormir. Me movía de un lado a otro, atormentada por pensamientos que formaban un rompecabezas macabro. Escuchaba cada ruido del patio, cada crujido de la casa, como si temiera que alguien estuviera merodeando. Y quizá ese miedo no era infundado, porque alrededor de la medianoche escuché pasos afuera, pasos lentos que se detuvieron justo bajo la ventana. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. No me atreví a mirar. Escuché el crujido de la grava bajo unas botas y luego un murmullo apenas audible. No entendí las palabras, pero reconocí la voz. Era la del hombre que había ejecutado mi desalojo. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué buscaba? ¿Acaso me estaban vigilando? El temor se convirtió en certeza. Yo no era únicamente una viuda expulsada injustamente. Era una amenaza. Una persona que, sin saberlo, podía descubrir la verdad que habían intentado ocultar mediante papeles falsos, amenazas veladas y un desalojo planeado con precisión quirúrgica. Al día siguiente, después de desayunar en silencio, Carmen se acercó con preocupación y me dijo que alguien había estado rondando la casa durante la madrugada. No quiso entrar en detalles, pero su expresión lo decía todo. Aquello confirmaba que el peligro no se había quedado en la puerta de mi antigua casa. Me había seguido. Me había buscado. O quizás simplemente querían intimidarme para que desapareciera. Ese fue el día en que decidí que ya no podía enfrentar esto sola. Debía encontrar a alguien que no tuviera vínculos con quienes controlaban el pueblo. Alguien que pudiera ver los documentos de mi esposo con ojos críticos. Alguien que no tuviera miedo, o que al menos ocultara el suyo mejor que yo. Y así fue como escuché, por primera vez, el nombre de un abogado joven que no pertenecía a ninguna de las familias influyentes del lugar. Un hombre que, según decía Carmen, había ayudado a varias personas a enfrentar injusticias similares, aunque nunca de una escala tan peligrosa. Un abogado llamado Gabriel Ortega. No sabía entonces que aquel nombre se convertiría en una pieza clave de todo lo que vendría después. No sabía que él sería la primera persona en mirar mis documentos y decir sin dudar que algo no cuadraba. No sabía que él sería quien me ayudaría a armar el rompecabezas que otros habían intentado enterrar junto con mi esposo. Pero todo eso pertenecería a otro capítulo. Por ahora,
Lo único que sabía era que ya no estaba completamente sola, y que había encontrado, en los apuntes de mi esposo, la primera prueba de que la verdad era mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginé. Cuando desperté aquella mañana en la casa de Carmen, después de una noche llena de sobresaltos, sensaciones de vigilancia y pensamientos que giraban sin descanso en mi mente, supe que no podía continuar viviendo al borde del miedo sin hacer absolutamente nada para defenderme. La sensación opresiva que había sentido al escuchar los pasos fuera de la ventana la noche anterior seguía en mi pecho como un peso insoportable. Una certeza de que mis movimientos estaban siendo observados y de que cada decisión debía tomarse con una cautela casi paranoica. Aquella presión se sumaba al cansancio profundo que cargaba desde hacía días, al duelo por la muerte de mi esposo y al shock por el desalojo violento que me había obligado a abandonar mi hogar bajo la lluvia, como si fuera una intrusa en la vida que yo misma había construido. Después del desayuno, que apenas pude probar, Carmen insistió en que yo hablara con el abogado que había mencionado el día anterior. Decía que su nombre, Gabriel Ortega, resonaba entre las pocas personas que aún creían en la justicia del pueblo, esas personas que no dependían de los favores de los poderosos, ni tenían miedo de enfrentar a quienes habían montado redes de corrupción alrededor de la tierra, el dinero y la política local. Yo dudaba, porque mi situación no era un caso común, y tenía miedo de involucrar a alguien inocente en un problema que ya había cobrado la vida de mi esposo. Sin embargo, Carmen me miró con una firmeza que no recordaba haber visto en ella desde nuestra adolescencia, y con una voz serena, pero cargada de convicción, me dijo que si seguía sola, iba a terminar destruida por completo. Así que recogí la libreta de mi esposo, aquella en la que había encontrado los mapas, las anotaciones, y especialmente la frase que había perforado mi alma, esa advertencia de que su muerte no había sido un accidente, y salí hacia la oficina de Gabriel Ortega. El día estaba nublado, el aire pesado anunciaba tormenta, pero dentro de mí ya se había formado un huracán desde hacía tiempo. Caminé por las calles polvorientas, manteniendo la cabeza baja para evitar miradas curiosas, porque no quería que nadie supiera que estaba a punto de buscar ayuda. Tenía la sensación persistente de que cualquier información sobre mis movimientos podría terminar en manos equivocadas. La oficina de Gabriel estaba ubicada en la parte más antigua del pueblo, en un edificio de 2 pisos con paredes de adobe y ventanas de madera que parecían haber sido restauradas hacía poco. El lugar no tenía nada del lujo ostentoso de las oficinas del notario o del abogado que visité el segundo día después del funeral. Aquí todo era sencillo, casi modesto, pero había una dignidad en aquel espacio que me hizo sentir una ligera esperanza. Respiré profundamente antes de entrar, intentando calmar el temblor de mis manos. Cuando abrí la puerta, encontré a un hombre joven, de unos 30 y tantos años, con cabello oscuro, ojos profundos y una expresión seria que no inspiraba miedo, sino una especie de tranquilidad firme. No parecía alguien que se dejaría intimidar fácilmente. Levantó la mirada de los documentos que revisaba y al verme, dejó la pluma a un lado, invitándome a pasar con un gesto que transmitía respeto, algo que no había recibido de ningún representante de la ley desde que comenzó mi pesadilla. «Soy Gabriel Ortega», dijo mientras me ofrecía asiento. Su voz era calmada, pero contenía esa energía de alguien acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles. Le expliqué quién era, aunque no parecía necesitar demasiada introducción. Supe que ya había escuchado rumores sobre mi caso, porque en su rostro apareció una sombra de preocupación apenas mencioné mi nombre. Comencé a contarle todo lo que había ocurrido desde el funeral, la aparición del hombre del traje oscuro, las visitas insistentes de supuestos funcionarios, la actitud sospechosa del notario, la indiferencia del abogado, la urgencia casi desesperada de don Eusebio por comprar mi propiedad y, finalmente, el desalojo violento que me expulsó de mi hogar en menos de 6 días. Gabriel no me interrumpió en ningún momento. Me escuchó con una atención absoluta, tomando notas en una libreta con letra precisa y silenciosa, como si cada detalle pudiera convertirse en una pieza clave de un rompecabezas que él ya intuía. Pero su expresión cambió radicalmente cuando saqué la libreta de mi esposo y la coloqué sobre su escritorio. La tocó con respeto, casi como si fuera un objeto sagrado, y cuando la abrió, sus ojos se agrandaron apenas un instante, lo suficiente para que yo entendiera que aquello
No era un cuaderno cualquiera. Revisó las anotaciones con lentitud, deteniéndose en las páginas donde mi esposo había escrito fechas, nombres, sumas de dinero, direcciones, palabras subrayadas, advertencias, y especialmente la frase que afirmaba que si algo le ocurría, no sería un accidente. Cuando terminó de leer aquella línea, cerró los ojos y respiró hondo, como si quisiera ordenar sus pensamientos antes de hablar. Señora Herrera, comenzó. Su esposo estaba investigando algo extremadamente serio. La existencia de estos apuntes, combinada con la rapidez con la que actuaron contra usted, indica que su muerte podría estar vinculada a una red de corrupción que lleva operando en este pueblo durante años. Mencionó el nombre de don Eusebio sin que yo lo hubiera dicho explícitamente, y supe entonces que él no era ajeno a los rumores que corrían en voz baja entre los habitantes. Supe también que él entendía mejor que yo la magnitud de lo que se estaba moviendo detrás de mi desgracia. Le mostré los documentos de la supuesta deuda, los mismos que me habían entregado en el funeral y los que los hombres del desalojo usaron para justificar la expulsión. Gabriel examinó cada hoja con una precisión casi obsesiva. Comparaba las firmas, analizaba los sellos, revisaba las fechas y buscaba cualquier inconsistencia que pudiera revelar la verdad. Y finalmente, después de varios minutos en silencio, levantó la mirada y pronunció la frase que cambiaría completamente el rumbo de mi lucha. Esta firma no es auténtica. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, como si un rayo hubiera caído justo a mis pies. Le pedí que me explicara cómo podía estar tan seguro, y él se inclinó hacia adelante, señalando detalles que yo jamás habría notado. La firma de su esposo aquí, dijo, mostrando un documento legítimo que yo había traído en mi bolso, tiene un trazo curvado que desaparece por completo en esta otra firma. Además, en este documento falso hay un temblor extraño en la línea final, algo típico cuando alguien intenta imitar una firma bajo presión. También hay variaciones mínimas en la inclinación de las letras que son incompatibles con la caligrafía natural de alguien que firma habitualmente. Sentí un mareo. La habitación pareció estrecharse. No era una deuda. No era un error. Era una falsificación. Una mentira calculada. Un montaje. Gabriel continuó explicando que el sello utilizado en los documentos tenía una irregularidad mínima en el borde, algo que solo alguien con experiencia en fraudes notariales podía identificar. Dijo que ese sello ya había sido vinculado con otros 2 casos sospechosos en los últimos años, casos que habían sido archivados demasiado rápido, siempre con la intervención del mismo notario. El corazón comenzó a latirme con tanta fuerza que me dolía. La imagen del notario, gordo y con un rostro sonrojado, justificando la validez de los documentos, me produjo un asco profundo. Entendí que él no había sido un funcionario incompetente, sino un cómplice consciente. Un engranaje más dentro de una maquinaria cuidadosamente diseñada para apropiarse de tierras estratégicas. Gabriel sacó un mapa que tenía guardado en un cajón, un mapa que mostraba la expansión territorial planificada por la municipalidad. Allí, claramente marcado, estaba el punto donde se encontraba mi propiedad, un punto exacto que conectaba 3 rutas principales, un punto indispensable para quien quisiera controlar el acceso a la zona. Un punto que mi esposo había protegido con su silencio y que finalmente lo había llevado a la muerte. Cuando lo vi todo de esa forma tan clara, mi mundo se vino abajo, pero también algo dentro de mí despertó. Algo que había estado dormido bajo el miedo, bajo la tristeza, bajo la sensación de derrota que me había aplastado durante días. Fue como si un núcleo de fuerza que yo no sabía que tenía comenzara a arder en lo más profundo de mi pecho. Ya no era una viuda perdida que había sido expulsada de su hogar. Ahora era una mujer que sabía la verdad. Y saber la verdad es una forma de poder. Gabriel, sin embargo, no me permitió precipitarme. Me advirtió que debía tener cuidado, que las personas involucradas en aquella red no eran simples oportunistas, sino individuos con poder económico, político y social. Me dijo que lo que hicieron conmigo era apenas el primer paso, que probablemente estaban esperando que yo me fuera del pueblo para vender mi tierra al mejor postor o para integrarla en el proyecto que habían diseñado años atrás. Me advirtió también que encontraría resistencia en cada institución local, desde la oficina de tierras hasta la comisaría, porque todos ellos, directa o indirectamente, dependían del dinero y de la influencia de don Eusebio.
Pero también me dijo algo que se convirtió en la chispa que encendió mi decisión. Si usted quiere luchar, yo estoy dispuesto a acompañarla. No será fácil, pero juntos podemos desmontar este caso. Su esposo dejó más pruebas de las que ellos creen, y si logramos acceder a ciertos archivos y registros oficiales, podríamos demostrar que todo fue fabricado. Esa frase me dio un aliento que no sabía que necesitaba. Por primera vez desde el funeral, sentí que no estaba enfrentando un monstruo sola. Sentí que había alguien más que creía en mí, en la inocencia de mi esposo, en la verdad que habíamos descubierto juntos. Y aunque el miedo seguía vivo dentro de mí, comenzó a mezclarse con algo nuevo, algo parecido a la esperanza. Cuando salí de la oficina de Gabriel, sentí el aire diferente. El cielo seguía nublado, pero ya no me parecía un presagio oscuro, sino un recordatorio de que las tormentas pueden anunciar cambios. Esa tarde regresé a la casa de Carmen con una nueva determinación. No iba a huir, no iba a rendirme. Si habían destruido mi vida con mentiras, yo iba a destruir sus mentiras con verdad. Pero lo que aún no sabía era que el precio de esa decisión sería mucho más alto de lo que imaginaba, y que la red de corrupción que creía haber comenzado a entender era apenas la superficie de un iceberg capaz de hundirlo todo. Cuando regresé a la casa de Carmen después de mi primera reunión con Gabriel Ortega, sentí que el aire mismo parecía haber cambiado, como si el mundo que había conocido hasta entonces hubiera dado un giro imperceptible pero profundo. A pesar de la angustia, de la incertidumbre y del peso enorme que llevaba sobre los hombros desde la muerte de mi esposo, había dentro de mí una nueva sensación, una especie de claridad dolorosa que surgía de saber que no estaba loca, que mis sospechas tenían fundamento y que los documentos que habían usado para expulsarme no solo eran falsos, sino parte de un plan monstruoso diseñado con precisión y malicia. Era como si hasta ese momento hubiera estado caminando en medio de una oscuridad sin forma, pero de pronto alguien hubiera encendido una luz tenue, apenas suficiente para mostrar las primeras siluetas del enemigo. Aquel día, después de hablar con Gabriel, pasé horas revisando la libreta de mi esposo, buscando conexiones que antes no había visto, tratando de comprender qué lo llevó a investigar asuntos tan peligrosos. A cada página que pasaba, crecía en mí una mezcla de ternura y rabia. Ternura al descubrir cuánto se había esforzado en protegerme, en mantenerme lejos de aquel conflicto. Rabia al comprender que, pese a todos sus esfuerzos, quienes lo vigilaban habían sido más rápidos, más despiadados, más calculadores. Y al mismo tiempo, sentía un dolor punzante al pensar que él murió solo, enfrentando una red que, sin saberlo, ahora se extendía también hacia mí. Durante aquellos días, el pueblo parecía un lugar más hostil de lo habitual. Las miradas que antes había interpretado como simples gestos de curiosidad ahora me resultaban inquietantes. Varias personas que conocía desde hacía años evitaban hablarme, como si temieran quedar asociados a alguien que se había convertido en un problema para quienes ostentaban el poder. Era evidente que la historia de la supuesta deuda se había difundido rápidamente, y aunque nadie lo decía abiertamente, se respiraba una atmósfera de complicidad silenciosa. Muchos sabían quiénes estaban detrás de aquella injusticia, pero preferían callar, porque en un pueblo pequeño, el silencio suele ser la mejor herramienta para sobrevivir. Carmen, sin embargo, se mantuvo firme a mi lado. Descubrí en ella una valentía que no recordaba haber visto desde que éramos niñas, cuando enfrentaba sin miedo a los chicos más grandes que se burlaban de mí por ser tímida. En varias ocasiones me insistió para que no saliera sola, y aunque yo al principio me resistía, terminé entendiendo que no era paranoia, sino prudencia. Una noche incluso escuchamos un ruido en el patio, como si alguien estuviera moviéndose entre las sombras, y aunque no encontramos a nadie al salir con una linterna, aquella sensación de ser observadas se hizo más intensa. Me costaba dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, despertaba con sobresaltos, escuchando pasos inexistentes, sintiendo que alguien estaba a punto de entrar a la habitación. A pesar del miedo, sabía que debía seguir adelante. Gabriel me había pedido que lo visitara de nuevo al día siguiente para profundizar en ciertos detalles de los papeles falsificados, así que al amanecer me preparé y caminé hasta su oficina. El cielo estaba cubierto por nubes densas, y el viento frío de la mañana llevaba un murmullo que parecía arrastrar tensiones invisibles.
Cuando llegué, encontré a Gabriel rodeado de documentos, mapas, fotografías aéreas y copias de registros públicos que yo nunca había visto. Parecía haber estado trabajando durante horas. Me recibió con una seriedad diferente, una que mezclaba urgencia con preocupación. Me pidió que me sentara y me mostró uno de los mapas que había extendido sobre su escritorio. Allí aparecían varias líneas marcadas con colores distintos. Una de ellas, trazada en un tono rojo intenso, pasaba exactamente por el centro de las tierras que habían pertenecido a mi familia durante generaciones. Otra, marcada en azul, indicaba la ruta que pretendían construir desde hacía años, un proyecto que había quedado detenido por falta de fondos, pero que aparentemente había despertado interés de inversionistas externos. Lo que Gabriel me explicó entonces fue algo que jamás habría imaginado. Mi terreno, aquel que había sido el corazón de mi vida familiar, era la pieza clave que permitiría conectar esa ruta con un futuro corredor comercial que generaría millones en impuestos, inversiones y puestos de trabajo, pero también grandes beneficios individuales para quienes controlaran el acceso a esa zona. Según Gabriel, mi tierra no solo era valiosa, era indispensable. Era lo que él llamó, usando un término que nunca antes había escuchado, el punto de enlace estratégico. Y, según su análisis, era evidente que quienes estaban detrás de mi desalojo habían querido ocultar el verdadero propósito de aquella operación: apropiarse del terreno sin dejar rastro de irregularidades, presentando la compra como una transacción legítima y necesaria para saldar una deuda que jamás existió. Pero lo que hizo que mi sangre hirviera no fue solo descubrir el valor económico de mi propiedad, sino la forma en que habían planeado todo. Gabriel me mostró una copia antigua del plano territorial, uno que mi esposo había conservado en su libreta. En aquel plano, la ruta no existía, pero sí había pequeñas marcas hechas a mano, probablemente por él, que señalaban cambios recientes en la distribución de las tierras colindantes. Según Gabriel, esos cambios no eran coincidencia. Representaban adquisiciones hechas por personas vinculadas a don Eusebio y a otros 2 empresarios de la zona, quienes llevaban tiempo comprando terrenos a precios ridículos. El único que faltaba para completar el corredor era el mío. Sentí un temblor en las manos cuando escuché eso. Comprendí, de golpe, que la muerte de mi esposo, el desalojo, la falsificación de documentos, las amenazas veladas, todo formaba parte de un mismo plan. Y ese plan había comenzado mucho antes del funeral. Me pregunté entonces cuántos años llevaba mi esposo luchando en silencio, sin contarme la verdad para protegerme, y cuántas amenazas había recibido antes de que finalmente lo silenciaran. Gabriel me pidió que intentara recordar cualquier detalle, cualquier conversación que hubiera tenido con mi esposo en los últimos meses. A fuerza de concentrarme, terminé recordando algo que había pasado por completo por alto. Unos días antes de su muerte, mi esposo había regresado tarde a casa, más tarde de lo habitual. Tenía un rasguño en el brazo y estaba inquieto, aunque intentó ocultarlo. Me dijo que se había resbalado cerca de un barranco mientras caminaba por los terrenos, pero ahora, al recordarlo, comprendí que esa explicación había sido un pretexto. También recordé que durante la cena se quedó en silencio por minutos largos, como si estuviera meditando sobre algo que no podía compartir conmigo. En ese momento pensé que tal vez había tenido un mal día, pero ahora entendía que estaba cargando un peso enorme, uno que no me había confiado para no ponerme en peligro. Gabriel analizó ese detalle con la minuciosidad de un investigador. Dijo que no era raro que quienes se convierten en obstáculo para redes de corrupción sufran advertencias físicas antes de desaparecer. Según él, lo más probable era que mi esposo hubiera descubierto algo demasiado comprometedor, tal vez una transacción, un documento, o incluso una conversación entre quienes planeaban el corredor. Esto habría provocado que lo vigilaran de cerca y que finalmente lo eliminaran, disfrazando su muerte como un accidente para evitar sospechas. Escuchar aquellas palabras fue una experiencia devastadora. El duelo que llevaba dentro, el dolor que me había acompañado desde el día de su muerte, se transformó de pronto en una furia profunda, en un deseo ardiente de descubrir la verdad y de hacer justicia. No podía permitir que la muerte de mi esposo quedara impune, ni que la historia de nuestras tierras terminara en manos de hombres que no dudaban en destruir vidas por dinero.
Fue entonces cuando Gabriel me dio la noticia que terminaría de unir todas las piezas de mi tragedia. Había conseguido acceso extraoficial a ciertos archivos internos de la Oficina de Tierras, gracias a un contacto que prefería mantenerse en el anonimato. Y lo que había encontrado allí era alarmante. Existían documentos fechados un mes antes de la muerte de mi esposo, donde se solicitaba una evaluación del valor de varios terrenos, incluido el mío. Esta evaluación había sido solicitada por la empresa constructora vinculada a don Eusebio. Pero el detalle más inquietante era este. La hoja que contenía la evaluación de mi terreno tenía la firma alterada, como si alguien hubiera intentado borrar la firma original y reemplazarla con otra. Además, según los registros, mi esposo había solicitado acceso a esos mismos archivos días antes de morir. Esto indicaba que él sabía que estaban manipulando la información, y probablemente por eso lo silenciaron. Mientras escuchaba la explicación de Gabriel, sentía que mi alma se desgarraba. Era demasiado. Demasiado dolor, demasiada traición, demasiada evidencia de que la muerte de mi esposo no solo había sido injusta, sino premeditada. Pero también era la confirmación de que mi instinto no me había engañado. Mi esposo no había muerto por azar. Lo habían asesinado para quitarme lo que era mío. Cuando regresé a la casa de Carmen esa tarde, me sentía más fuerte y más frágil que nunca al mismo tiempo. Caminé por el pequeño patio, respirando el olor de las plantas húmedas, intentando ordenar todo lo que había escuchado. Y fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría el rumbo de mi investigación. Encontré una pequeña caja metálica enterrada parcialmente bajo un arbusto. No parecía pertenecer a Carmen, así que la saqué con cuidado. Era vieja, oxidada, pero aún cerrada. Llevé la caja a la habitación y la abrí con una cuchilla. Dentro encontré varios papeles doblados, fotografías antiguas y un sobre pequeño con el nombre de mi esposo escrito a mano. El pulso me tembló al abrirlo. Había dentro una llave pequeña de metal oscuro. En el papel que acompañaba la llave, mi esposo había escrito solo una frase: "El resto está donde comenzó todo". No sabía qué significaba exactamente, pero intuía que era importante. Quizá era una referencia a nuestra casa, o al terreno, o a algún lugar que él consideraba especial. Tal vez allí se encontraban los documentos que podían exponer a quienes lo habían traicionado. Y así, con aquella llave en la mano y con la determinación renovada, comprendí que aún quedaba mucho por descubrir, que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y que, aunque el camino sería oscuro, ya no tenía miedo, porque ahora tenía un propósito. Desde el día en que encontré aquella pequeña caja enterrada en el patio de Carmen, con el sobre dirigido a mí y la llave oscura que mi esposo había decidido esconder antes de morir, sentí que un nuevo capítulo de mi lucha había comenzado, uno mucho más peligroso, donde cada paso podía convertirse en una trampa, y donde cada revelación tenía el poder de desencadenar consecuencias que aún no era capaz de imaginar. La frase escrita en el papel, esa advertencia inquietante que decía que el resto estaba donde todo había comenzado, se convirtió en una especie de enigma que me acompañaba en cada pensamiento, en cada respiración, en cada noche de insomnio. Sabía que detrás de aquellas palabras se escondía algo decisivo, algo que mi esposo no pudo decirme en vida, pero que quiso asegurarse de que yo encontrara cuando ya no estuviera para protegerme personalmente. Durante los primeros 2 días después del hallazgo, Gabriel Ortega y yo trabajamos casi sin descanso. Él no solo analizó la caja y sus contenidos con un rigor profesional admirable, sino que también se encargó de investigar, con una paciencia casi obsesiva, cada nombre que aparecía en la libreta de mi esposo, cada fecha marcada, cada movimiento sospechoso registrado en los archivos secretos de la Oficina de Tierras. Cuanto más leíamos y más comparábamos, más evidente se hacía que la red de corrupción que había llevado a mi esposo a la muerte no era pequeña ni improvisada, sino una estructura sólida, bien articulada, que se había extendido silenciosamente en varios niveles del poder local. Gabriel elaboró un esquema que me dejó sin aliento. En ese esquema aparecían los nombres de don Eusebio, el notario corrupto, 2 funcionarios de la municipalidad encargados de proyectos de infraestructura, un ingeniero civil que había sido contratado para evaluar rutas alternativas, y lo que más me dolió, el nombre de un familiar de mi esposo, su primo Álvaro, alguien que había estado presente en el funeral,
que incluso había colocado flores sobre el ataúd con gesto solemne, fingiendo tristeza mientras sabía perfectamente que mi esposo había muerto por decisiones que él mismo ayudó a encubrir. Esa traición familiar, esa mezcla de sangre y codicia entrelazadas, me produjo un dolor difícil de describir, uno que no se parecía al duelo, sino a una herida nueva, inesperada, que se abría justo en el centro del pecho. Cada día que pasaba descubría un nombre nuevo, una conexión más amplia, una sombra adicional que se sumaba a esa red oscura. Y cuanto más avanzábamos, más peligro sentía a mi alrededor. La vigilancia discreta que había comenzado con pasos en la noche se intensificó de forma evidente. Una mañana, mientras caminaba hacia la oficina de Gabriel, noté que un automóvil gris me seguía a distancia. Al principio pensé que era casualidad, pero al doblar en una calle distinta y ver que el auto continuaba detrás de mí, un escalofrío recorrió mi espalda. Aceleré el paso, intentando disimular el miedo, pero el vehículo se detuvo solo cuando entré al edificio donde trabajaba Gabriel. Era claro que no intentaban ocultarse del todo. Querían que supiera que me observaban. Se lo conté a Gabriel, quien me pidió que no saliera sola bajo ninguna circunstancia. También me advirtió que la situación estaba a punto de escalar, porque lo que habíamos descubierto hasta ese momento ya era suficiente para incriminar a varios de los involucrados. Aseguró que si conseguíamos la última pieza del rompecabezas, aquella que mi esposo había mencionado con la frase del sobre, podríamos desenmascararlos ante un juez, siempre y cuando no nos silenciaran antes. Esa fue la primera vez que comprendí de manera real y cruda que mi vida estaba en riesgo, que aquellas amenazas que antes parecían sutiles o indirectas podían transformarse de un momento a otro en ataques directos. Gabriel insistió en que debíamos actuar con rapidez, antes de que quienes controlaban la red se dieran cuenta del alcance de nuestras averiguaciones. Me pidió que intentara recordar qué lugar podría ser ese donde todo había comenzado. Yo pensé primero en la casa, luego en el terreno, después en el viejo cobertizo donde mi esposo guardaba herramientas, pero nada parecía encajar. Había demasiados recuerdos, demasiados lugares importantes para nosotros. Mientras trataba de ordenar mi mente, el peligro se acercaba más rápido de lo que imaginaba. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, un olor extraño comenzó a filtrarse por la ventana de la habitación donde dormía. Era un olor fuerte, penetrante, que me despertó sobresaltada. Al principio no entendí qué sucedía, pero en cuestión de segundos escuché un chisporroteo y luego un ruido seco, como el estallido de madera ardiente. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Lo que vi afuera me dejó paralizada. Había fuego. Llamas pequeñas, pero claramente vivas, avanzaban por el borde del patio, cerca de la cocina exterior de Carmen. No era un fuego accidental, era un fuego provocado. Grité su nombre con desesperación, y ambas salimos corriendo hacia el patio, donde intentamos apagar las llamas con cubetas de agua. El fuego no había alcanzado todavía la casa, pero estaba claro que había sido colocado allí, con absoluta intención de causar daño. No era una advertencia cualquiera, era un mensaje, un recordatorio cruel de que estaban dispuestos a destruir todo lo que tocara mi vida con tal de obligarme a desaparecer. Cuando finalmente logramos sofocar el fuego, Carmen se desplomó en una silla, temblando. A mí me ardían las manos por el calor, pero lo que más ardía era el miedo. No solo me querían fuera del pueblo, querían que dejara de investigar, y si no lo hacía, estaban dispuestos a quemar el mundo a mi alrededor. Al día siguiente, Gabriel llegó temprano a la casa de Carmen. Cuando le contamos lo ocurrido, su rostro adquirió una seriedad aún más profunda. Dijo que aquello confirmaba que estábamos demasiado cerca de descubrir algo que ellos no querían que supiéramos, algo que probablemente involucraba una pieza clave que mi esposo había intentado resguardar antes de morir. Añadió que cada movimiento debía ser ahora mucho más calculado. Nos sugirió cambiar temporalmente el lugar donde yo dormía, pero Carmen se negó rotundamente. Dijo que no iba a permitir que me quedara sola en ningún sitio, y que, si tenían que vigilar cada centímetro de su casa, lo harían. Su valentía me conmovió. Esa tarde, luego de revisar nuevamente la libreta de mi esposo, encontramos una frase que hasta entonces había pasado desapercibida. Decía, el punto de origen está bajo la raíz antigua. Era una frase enigmática, casi poética,
pero Gabriel creyó que se refería a un lugar específico, tal vez un árbol particular. Fue entonces cuando recordé algo. En nuestra tierra, justo en la parte más antigua del terreno, había un árbol gigantesco, un árbol que había sido plantado por el abuelo de mi esposo hacía más de medio siglo. Ese árbol, que todos conocíamos como el ceibo viejo, era un símbolo familiar, un punto de reunión, un lugar donde mi esposo solía sentarse cuando quería pensar en silencio. De pronto, todo cobró sentido. Mi esposo había dejado la llave y la frase para que yo entendiera que, bajo ese árbol, había algo escondido, algo que él no había tenido tiempo de revelar. Y si lo había enterrado allí, significaba que era algo demasiado valioso como para dejarlo en cualquier otro sitio. Cuando se lo dije a Gabriel, sus ojos brillaron con la claridad de una certeza. Debíamos volver a mi propiedad, a pesar del peligro, a pesar de que hombres de Eusebio vigilaban el terreno, a pesar de que podía costarnos la vida. Pero antes de aventurarnos allí, Gabriel quiso corroborar algo. Si el ataque de la madrugada había sido realmente un intento de incendio o un simple acto intimidatorio. Así que pasamos parte de la tarde inspeccionando el patio y encontramos restos de un líquido inflamable cerca del muro, evidencia clara de que el fuego no había sido accidental. Gabriel tomó fotografías, registró todo y lo guardó en una carpeta digital, por si necesitábamos usarlo después como prueba. Pero él sabía, y yo también, que aquello no iba a detenerlos. Si habían intentado quemar la casa de Carmen, iban a intentar algo peor si descubrían que íbamos tras la verdad. Aquella noche, mientras conversábamos en la cocina, Carmen nos confesó algo que había estado callando desde hacía días. Dijo que había visto a dos hombres cerca de la casa una tarde en que había ido a buscar agua al pozo. No quiso alarmarme entonces, pero ahora entendía que su silencio no había sido para protegerse, sino para protegerme. Su descripción coincidía con los hombres que habían ejecutado mi desalojo. Aquello me heló la sangre. Estaban siguiéndome. Estaban vigilando mis movimientos. Estaban controlando cada paso que daba. Y si habían estado tan cerca de Carmen, significaba que ya no se trataba de intimidación, sino de un objetivo claro: silenciarme. Fue entonces cuando tomé una decisión que transformó mi miedo en fuerza. Dije que iría al terreno, que buscaría bajo el ceibo viejo lo que mi esposo había escondido. Carmen quiso protestar, pero Gabriel la interrumpió, diciendo que esa era la única opción, porque ya habíamos reunido suficientes piezas para comprender que aquello que estaba oculto bajo la tierra era el último fragmento que podía revelar toda la verdad. Sin ese fragmento, cualquier acusación que hiciéramos se quedaría corta. Con él, en cambio, podríamos enfrentar a quienes habían destruido mi vida. Al amanecer del día siguiente, salimos rumbo a mi propiedad. Caminamos por caminos secundarios para evitar ser vistos, y aunque el trayecto fue largo, no sentí cansancio. La adrenalina y la determinación mantenían mi mente alerta. Cuando finalmente entramos por un acceso trasero, la vista de mi tierra me golpeó como un recuerdo doloroso. Todo estaba distinto. Habían instalado vallas, señales de prohibido el paso, cajas de herramientas de construcción y restos de maquinaria. Estaban empezando obras sin mi consentimiento, demostrando que no necesitaban papeles para apropiarse de lo que querían. Llegamos al árbol. El ceibo viejo se alzaba imponente, como si fuera el último guardián de mi historia familiar. Su tronco grueso, agrietado, parecía esconder secretos antiguos. Me arrodillé frente a él, recordando las tardes en las que mi esposo se sentaba allí a escribir o simplemente a observar el horizonte. Con manos temblorosas, comencé a excavar la tierra húmeda. Gabriel me ayudó, mirando constantemente alrededor para comprobar que nadie se acercara. Después de varios minutos, mis dedos tocaron algo duro, un objeto metálico. Quitamos la tierra con cuidado y finalmente lo saqué. Era un cofre pequeño de hierro, viejo pero resistente, cerrado con un candado que encajaba perfectamente con la llave que había encontrado en la caja enterrada en el patio de Carmen. Con el corazón acelerado, introduje la llave en el candado. Giré, y lo que encontré dentro cambió todo. Pero esa historia pertenece a la siguiente parte. El momento en que la llave giró dentro del candado fue tan silencioso que, por un segundo, pensé que el mundo entero había detenido su respiración. El sonido metálico, tenue y decisivo,
Marcó un antes y un después en mi vida, porque en ese instante comprendí que estaba a punto de descubrir aquello por lo que mi esposo había arriesgado todo, aquello que lo había llevado a enfrentarse a hombres poderosos, aquello que lo había condenado sin que yo lo supiera. Mis manos temblaban mientras abría el cofre, y aunque intentaba mantener la calma, el corazón me latía con tanta fuerza que sentía sus golpes en los oídos. Dentro del cofre, cuidadosamente envueltos en un pañuelo que reconocí como uno que él usaba cuando trabajaba en el campo, había varios documentos, 2 cuadernos pequeños y una memoria USB protegida con una carcasa metálica. Aquella combinación de objetos no parecía especialmente impactante a primera vista, pero cuando tomé el primer cuaderno y lo abrí, entendí de inmediato que aquello no era simplemente información, era evidencia, era dinamita. Era la prueba de que todo el sistema que sostenía a los hombres que me habían arrebatado mi hogar y mi vida estaba construido sobre una mentira monumental. El cuaderno contenía notas escritas por mi esposo, anotaciones precisas sobre reuniones clandestinas, fechas, lugares, nombres, montos de dinero transferidos irregularmente, detalles que solo alguien muy observador habría sido capaz de recopilar sin llamar la atención. La primera página mencionaba un encuentro entre don Eusebio y el ingeniero que había liderado el proyecto del corredor comercial. Allí describía cómo, según lo que él había escuchado detrás de una conversación a media voz, tenían la intención de adquirir las tierras a toda costa, utilizando métodos legales si era posible, pero recurriendo a cualquier medio necesario si alguien se resistía. Al avanzar en las páginas, encontré algo aún más inquietante. Había croquis detallados de la ruta que pretendían construir, pero lo más estremecedor era que incluían anotaciones sobre posibles modificaciones de terrenos incluso antes de que las compras fueran oficiales. Era como si el plan estuviera completamente trazado desde el principio, como si ya hubieran decidido quiénes serían los sacrificados y quiénes los beneficiados. Y entre los sacrificados, por supuesto, estaba mi familia. El cuaderno también incluía copias manuscritas de conversaciones que mi esposo habría registrado en secreto, donde se hablaba abiertamente de la necesidad de eliminar cualquier obstáculo. Y entre esas anotaciones encontré algo que me dejó helada, una descripción de un accidente preparado, un accidente que describía un vehículo fallando en una curva, un accidente que coincidía dolorosamente con la muerte de mi esposo. Sentí que me faltaba el aire. Era como leer un anuncio premonitorio que él mismo había escrito, sin saber que se terminaría aplicando a su propia vida. La tinta que utilizó en esas páginas había sido trazada con manos cansadas, con miedo y con urgencia, y yo podía sentirlo a través de cada letra. Al continuar leyendo, encontré una sección donde había intentado descifrar quién dentro de la municipalidad estaba colaborando con el grupo de empresarios. Allí aparecían nombres que jamás habría imaginado. Funcionarios respetados, personas que eran consideradas pilares de la comunidad, hombres que habían sido elegidos para proteger los intereses del pueblo, no para venderlo pieza por pieza como si fuera un mapa mercantil. Mi estómago se revolvió de indignación. En el fondo del cofre estaba la memoria USB. Gabriel la tomó con mucho cuidado, como si fuera un artefacto explosivo, porque comprendía mejor que yo el tipo de información que podía contener. Sugirió que no la conectáramos en ese momento, ya que necesitábamos un entorno seguro y aislado para evitar que cualquier persona con acceso remoto pudiera detectarla o incluso eliminar su contenido. Asentí, aunque parte de mí deseaba abrirla allí mismo, en medio del campo, bajo la sombra de aquel árbol centenario que había resguardado los secretos de mi esposo durante tantos meses. Antes de cerrar el cofre, revisé el resto de los documentos. Había recibos, copias de formularios oficiales, notas redactadas con letra apresurada. Una de ellas decía algo que jamás olvidaré. Si estás leyendo esto, significa que no pude llegar a tiempo. No te detengas. Confía solo en quienes saben la verdad. No todos son aliados. No todos merecen tu compasión. La ruta ya está trazada, pero aún no está construida. Eres la llave. Tienes que seguir. Aquellas palabras eran un mensaje para mí, un mensaje de despedida, un llamado a la valentía, un pacto silencioso que cruzaba el umbral de la muerte y me unía a su lucha. No pude evitar llorar mientras las leía. Sentí su presencia, casi como si estuviera allí, guiándome, dándome fuerzas para continuar.
Cerré los ojos, y por un segundo imaginé su voz diciéndome que no me rindiera. Ese instante, aunque breve, me dio la determinación que necesitaba. Cuando terminé de revisar todo, Gabriel me dijo que debíamos marcharnos inmediatamente. Estar en mi terreno era demasiado peligroso, especialmente porque sabíamos que los hombres de Eusebio vigilaban la zona. Pero antes de irnos, decidí tomar un puñado de tierra junto a El Ceibo Viejo y guardarlo en un pañuelo. Fue un gesto personal, quizás simbólico, pero sentí que llevaba conmigo una parte de mi esposo. Luego escondimos nuevamente el cofre vacío bajo el árbol para que, si alguien registraba el terreno, no encontrara pruebas de que habíamos descubierto lo que guardaba. Mientras nos alejábamos hacia el camino secundario, escuchamos el sonido lejano de un motor. Gabriel se detuvo de inmediato y me hizo una señal para que me cubriera detrás de unos arbustos. Desde allí, vimos pasar la camioneta gris que ya había visto días atrás siguiéndome. Se movía lentamente, como si estuviera buscando algo o a alguien. El conductor miraba por ambos lados del camino, atento a cualquier movimiento. Permanecimos inmóviles durante varios minutos, hasta que el vehículo desapareció entre los árboles. Aquella visión dejó claro que los enemigos ya sospechaban algo. No estaban seguros de qué, pero sabían que no me había quedado quieta. Al llegar a la casa de Carmen, no pude contener el temblor en el cuerpo. Sentía la adrenalina aún circulando con fuerza, mezclada con el dolor de haber descubierto las últimas palabras de mi esposo y el horror de entender que los hombres que lo habían matado seguían libres, moviéndose con impunidad. Carmen nos recibió con preocupación, y cuando le mostramos parte de lo que habíamos encontrado, su rostro se llenó de una mezcla de tristeza y rabia. Ella conocía a muchos de los involucrados desde la infancia, lo que hacía la traición aún más difícil de soportar. Gabriel, sin embargo, no se dejó llevar por la emoción. Dijo que debíamos comenzar inmediatamente a analizar la información de la memoria USB. Pero antes de hacerlo, debía conseguir un equipo adecuado, uno sin conexión a Internet, que no estuviera registrado a su nombre ni asociado a ninguna red local del municipio. Sabía dónde encontrarlo, pero debía viajar esa misma noche a un pueblo vecino. Acordamos que yo me quedaría con Carmen, que no saldría de la casa, que no abriría la puerta a nadie, y que bajo ninguna circunstancia permitiría que alguien me viera sola. Esa noche, mientras esperaba su regreso, el ambiente en la casa se volvió denso, casi opresivo. El miedo, que antes era una sombra lejana, ahora era un huésped sentado a la mesa, respirando con nosotros, moviéndose entre las habitaciones. Intenté dormir, pero mis pensamientos me mantuvieron despierta. Recordaba cada página del cuaderno, cada nombre, cada cifra. Intentaba imaginar cómo había sido para mi esposo cargar todo ese conocimiento a solas, sin poder confiar plenamente en nadie, sabiendo que cada paso podía llevarlo a la muerte. Y entonces comprendí por qué me había mantenido al margen durante tanto tiempo. Había querido protegerme, aunque eso significara enfrentarse solo a una red de corrupción que lo superaba. Pasadas 3 horas desde que Gabriel se marchó, escuché un ruido en el patio, una pisada, luego otra. Carmen también lo oyó, porque salió de su habitación con el rostro pálido. No hablamos. No hacía falta. Ambas sabíamos que no era el viento ni un animal. Era alguien. Alguien moviéndose afuera a mitad de la noche. Nos acercamos a la ventana con cautela, sin encender luces. Afuera no se veía a nadie, pero el silencio era demasiado profundo. De pronto, un golpe seco sonó contra la puerta trasera. Carmen se sobresaltó, llevándose una mano al pecho, mientras yo sentí cómo el corazón me daba un vuelco. Otro golpe. Y luego otro, más fuerte. No era un intento sutil. Estaban intentando entrar. Carmen tomó su teléfono para llamar a la policía, pero yo le quité el aparato de inmediato. Sabía que la policía local estaba involucrada en la red. Llamarlos era prácticamente invitar a nuestros enemigos a entrar legalmente. Así que nos quedamos inmóviles, escuchando cómo del otro lado de la puerta se arrastraban pasos. Hubo otro golpe, esta vez más violento, como si alguien estuviera intentando forzar la cerradura. Contuve la respiración. Carmen susurró que debíamos escondernos, pero no había tiempo. Solo nos quedaba esperar y rezar. De pronto, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido anterior. Miramos por la rendija de la ventana y vimos una sombra alejándose hacia la calle.
La figura se detuvo un segundo, como si quisiera asegurarse de que nos había dejado suficientemente aterrorizadas, y luego desapareció. No sabíamos si volvería. No sabíamos si estaba solo. No sabíamos si el siguiente intento sería más violento. Esa noche no dormimos. Cada ruido, cada crujido, cada susurro del viento nos hacía pensar que habían regresado. Pero no lo hicieron. Al amanecer, Gabriel volvió, y al enterarse de lo ocurrido, se enfureció. Dijo que ya no se trataba solo de una amenaza. Era un intento directo de intimidación física, y que la próxima vez no se conformarían con golpear puertas. Sin perder tiempo, se encerró con el equipo que había traído y comenzó a analizar la memoria USB. Pasaron varias horas antes de que saliera de la habitación, pálido, con una expresión mezcla de shock y determinación. Me pidió sentarme y respiró hondo antes de hablar. El contenido de la memoria era aún más devastador que lo que habíamos encontrado en el cofre. Había videos, esquemas, contratos firmados, grabaciones de conversaciones donde se hablaba abiertamente de comprar voluntades dentro del gobierno. Y entre esos documentos, había uno que mencionaba explícitamente el plan para eliminar a mi esposo, firmado con iniciales que conocíamos demasiado bien. Fue en ese instante cuando comprendí que no solo estábamos ante un caso de corrupción. Estábamos ante una red criminal organizada que se extendía más allá del pueblo, más allá del municipio e incluso más allá del Estado. Y ahora sabían que nosotros teníamos la prueba, y harían cualquier cosa para detenernos. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, pesado, como si el aire hubiera decidido advertirnos de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Gabriel estaba agotado, pero sus ojos conservaban un brillo agudo, el brillo de alguien que ha visto demasiado y que sabe que no puede permitirse descansar. Después de repasar una vez más el contenido de la memoria USB, supimos sin lugar a dudas que no podíamos quedarnos en la casa de Carmen. Permanecer allí significaba convertirla en objetivo, arriesgar su vida, y ella ya había sufrido más de lo que podía soportar. Además, las grabaciones que Gabriel había encontrado en la memoria revelaban con claridad que varios miembros de la policía local no solo estaban poniendo en riesgo nuestra seguridad, sino que estaban activamente involucrados en la red de corrupción, participando en extorsiones, en sobornos y, en uno de los videos más terribles, incluso en agresiones físicas a campesinos que se habían negado a vender sus parcelas. La gravedad de lo que descubrimos nos obligaba a actuar con una estrategia casi militar. Gabriel insistió en que lo primero era poner el contenido de la memoria USB en múltiples dispositivos seguros para evitar que, si nos atrapaban o confiscaban el equipo, toda la información desapareciera. Durante varias horas trabajó en duplicar el contenido en diferentes memorias y encriptar cada copia con claves complejas. Me explicó que, aunque personas como Eusebio podían tener contactos con especialistas capaces de rastrear archivos o infiltrarse en equipos, ninguna de esas habilidades serviría si la información estaba protegida con cifrados manuales no conectados a ninguna red. Era un proceso lento, pero vital. Mientras él trabajaba, yo revisaba nuevamente los cuadernos encontrados bajo el ceibo viejo. Cuanto más leía las anotaciones de mi esposo, más sentía que su espíritu me acompañaba, como si él hubiera previsto que algún día yo tendría que seguir los pasos que él inició con tanto sacrificio. Cada dato que había anotado era una pieza de un rompecabezas enorme. Un rompecabezas que revelaba cómo los grandes empresarios de la región habían comprado voluntades, habían manipulado documentos oficiales y habían planeado un corredor comercial que, lejos de beneficiar a la comunidad, estaba diseñado únicamente para enriquecer a quienes estaban al mando. Mi esposo había dicho que yo era la llave, pero aún no comprendía del todo por qué. Ese enigma me acompañaba como una presencia inquietante. Cuando Gabriel terminó de encriptar todo, decidimos que la casa de Carmen ya no era un refugio seguro. Sin embargo, no podíamos irnos sin despedirnos de ella. La encontramos en la cocina preparando café, con el rostro cansado pero con una determinación férrea. Al escuchar nuestra decisión, no protestó. Comprendía que quedarnos allí ponía en riesgo su vida y su hogar. Sin embargo, antes de que pudiéramos marcharnos, nos entregó una bolsa con comida, mantas y una fotografía de mi esposo que siempre había mantenido guardada. Me dijo que, aunque el camino fuera incierto,
Debía recordar quién era y por qué estaba luchando. Sus palabras, llenas de sinceridad y afecto, lograron quebrarme por dentro. Abrazarla fue como despedirme temporalmente de la última parte de mi vida, que todavía era inocente. Salimos por la parte trasera de la casa para evitar que alguien nos viera. Gabriel había conseguido un viejo vehículo que no estaba registrado a su nombre, uno que era difícil rastrear y que, según él, había sido utilizado solo para labores rurales. Aún así, sabía que no estaríamos completamente seguros. Los hombres que nos vigilaban tenían recursos, dinero, armas y contactos en todos los niveles posibles. Sin embargo, Gabriel confiaba en que, si manteníamos un perfil bajo, podríamos llegar hasta un par de contactos suyos en un pueblo cercano, personas que estaban dispuestas a ayudar a cambio de obtener justicia y de acabar con el control que Eusebio y sus socios ejercían sobre la región desde hacía demasiados años. Durante el trayecto, la tensión en el ambiente era tan densa que casi podía palparse. A cada kilómetro que recorríamos, me parecía que alguien podía aparecer en cualquier momento para bloquearnos el paso. Miraba por la ventana constantemente, observando los caminos polvorientos, los árboles altos, las zonas donde la maleza se movía con el viento. Cada sonido me hacía sobresaltarme. Nunca en mi vida había sentido una preocupación tan visceral. Esa sensación de estar siendo cazada, seguida, observada bajo un objetivo. Era como si cada paso que daba nos acercara más a una emboscada inevitable. Y esa emboscada no tardó en aparecer. Cuando nos encontrábamos a medio camino del pueblo vecino, Gabriel notó algo extraño en el retrovisor. Un vehículo oscuro avanzaba detrás de nosotros. Al principio mantuvo la calma, pero cuando el auto comenzó a acercarse a demasiada velocidad, su expresión cambió. Me dijo que me abrochara el cinturón y que no me asustara, pero sus palabras no lograron tranquilizarme. Mi corazón comenzó a golpear el pecho con fuerza, mientras el vehículo se acercaba cada vez más. No era una coincidencia. No era un conductor impaciente. Era una persecución. Gabriel aceleró, y el motor del viejo vehículo respondió con esfuerzo. El auto que nos seguía también aceleró, reduciendo rápidamente la distancia entre nosotros. Mi respiración se volvió entrecortada. Miré por el retrovisor y pude distinguir la figura del conductor. No lo reconocí, pero llevaba un gorro oscuro que ocultaba parcialmente su rostro. Fue entonces cuando escuchamos un ruido seco, un impacto metálico. Habían golpeado la parte trasera de nuestro vehículo, intentando desestabilizarnos. Gabriel giró bruscamente a la izquierda para tomar un camino de tierra estrecho, una ruta alternativa que apenas se distinguía entre los árboles. El auto que nos perseguía tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente se desvió también y se internó tras nosotros en aquel sendero polvoriento. El vehículo temblaba con cada bache, y en más de una ocasión sentí que podíamos volcar. Intenté mantener la calma, pero el miedo era tan intenso que mis dedos se aferraban al borde del asiento con desesperación. De pronto, otro golpe, esta vez más fuerte. El impacto fue tan violento que mi cabeza chocó contra la ventana, y aunque no llegó a romperse, el dolor se extendió por mi sien. Gabriel mantuvo el control del volante con una determinación admirable, pero comprendí que no resistiríamos mucho más. La persecución se volvió frenética. El vehículo detrás de nosotros se acercaba como una bestia enfurecida, empeñada en derribarnos. Entonces, de forma inesperada, Gabriel giró hacia un camino aún más estrecho que parecía conducir hacia una zona de barrancos. Le pregunté si estaba seguro de lo que hacía, pero me dijo que no teníamos otra opción. Aquella ruta era tan peligrosa que el vehículo enemigo no podría seguirnos sin arriesgarse a caer por uno de los acantilados. La maniobra funcionó parcialmente. El auto detrás de nosotros frenó de golpe, como si sus ocupantes estuvieran evaluando si valía la pena continuar. Por un instante pensé que habíamos logrado escapar, pero la esperanza se esfumó segundos después, cuando escuchamos el motor acelerando con furia. Gabriel tomó una decisión desesperada. Detuvo el vehículo bruscamente, me tomó del brazo y dijo que debíamos salir corriendo hacia la parte boscosa. Abrió la puerta y casi me empujó hacia afuera. No entendí por qué hacía eso, hasta que lo escuché gritar que el vehículo enemigo se acercaba demasiado rápido y que si nos quedábamos dentro, terminaríamos estrellándonos contra el barranco. No tuve tiempo de responder. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo el viento cortante en mi rostro
y el peso del miedo empujándome hacia adelante. Detrás de mí escuché un estruendo. El vehículo enemigo chocó contra el nuestro con un impacto devastador. El sonido metálico retumbó entre los árboles. Pensé lo peor. Pensé que Gabriel había quedado atrapado en medio del choque. Giré la cabeza con desesperación y lo vi correr detrás de mí. Lo había logrado. Su habilidad para reaccionar había salvado nuestras vidas. Pero el peligro no había terminado. Escuchamos voces. Los hombres del auto enemigo habían sobrevivido al impacto y ahora nos perseguían a pie. Nos internamos más en el bosque, pero ellos iban tras nosotros. Podíamos oír sus pasos, sus gritos, el sonido de ramas rompiéndose bajo sus botas. No querían asustarnos, querían atraparnos. Gabriel me dijo que siguiera corriendo, que ya faltaba poco para llegar a un punto donde él tenía un contacto. A pesar de que el bosque era denso y oscuro, me obligué a seguir adelante. Sabía que detenerme significaba la muerte. Cuando finalmente llegamos a un claro, vi a lo lejos una pequeña cabaña, casi camuflada entre los árboles. Era vieja, de madera desgastada, pero tenía algo especial. Parecía preparada para vigilar el entorno. Gabriel gritó un nombre. Un hombre salió con un arma larga en las manos, apuntando primero hacia nosotros, preparado para disparar. Pero cuando reconoció a Gabriel, bajó el arma y nos hizo señas para entrar rápidamente en la cabaña. El hombre se llamaba Salvador. Era un ex policía que había dejado el cuerpo hacía años debido a la corrupción interna. Un hombre al que Gabriel había ayudado en una época difícil. Salvador nos recibió sin hacer preguntas. Entendió de inmediato que veníamos huyendo. Cerró las ventanas, colocó barreras improvisadas y nos pidió que guardáramos silencio. Los pasos de los hombres que nos perseguían resonaron cerca de la cabaña unos minutos después, pero Salvador tenía razón. Sus ojos no estaban acostumbrados a buscar una construcción tan oculta. Pasaron de largo, sin detenerse, y los escuchamos perderse entre los árboles. Una vez que el peligro inmediato pasó, me desplomé en una silla. Sentía las piernas débiles, los músculos temblorosos, el pecho ardiendo por la carrera. Gabriel también estaba exhausto, pero mantuvo la compostura. Teníamos que reorganizar nuestro plan, porque era evidente que nuestros enemigos habían decidido eliminarme de manera definitiva. Salvador preparó un té caliente y nos pidió que le explicáramos la situación. Cuando le contamos lo que habíamos descubierto, frunció el ceño y afirmó que aquello era mucho más grande de lo que imaginábamos. Dijo que, incluso si lográramos exponer la información, necesitaríamos protección porque la red de corrupción tenía raíces profundas en toda la región. Aquella noche, mientras intentábamos descansar en la cabaña, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde la muerte de mi esposo. Comprendí que ya no había vuelta atrás, que mis enemigos habían decidido destruirme, pero que yo tenía algo más poderoso que su dinero o sus armas. Tenía la verdad, y tenía aliados dispuestos a arriesgarse por esa verdad. A la mañana siguiente, Salvador nos presentó a alguien que cambiaría el curso de los acontecimientos. Una mujer llamada Luciana, periodista independiente, conocida por destapar escándalos que nadie más se atrevía a afrontar. Cuando le contamos nuestra historia, su reacción no fue de miedo, sino de interés. Dijo que estaba dispuesta a ayudarnos, pero que debíamos actuar con inteligencia. Teníamos pruebas, sí, pero debíamos organizarlas, contextualizarlas y protegerlas antes de intentar publicar algo. Y así comenzó una nueva fase de nuestra lucha. Una fase aún más peligrosa, pero también más clara, porque ahora ya no estábamos solos. La cabaña de Salvador se convirtió durante las 48 horas siguientes en una especie de cuartel improvisado donde cada uno de nosotros desempeñaba un papel crucial para sobrevivir y para preparar el movimiento final que debía sacudir los cimientos de la red de corrupción que había destronado mi vida y había asesinado a mi esposo. Lo que Gabriel encontró en la memoria USB no era simplemente material comprometedor, sino una colección de pruebas tan contundentes que cualquier fiscal honesto habría iniciado un proceso inmediato contra más de una docena de personas influyentes de la región, incluyendo funcionarios municipales, policías, empresarios e incluso un político que poseía ambiciones a nivel estatal. Todo eso era demasiado grande para manejarlo sin una estrategia extremadamente cuidadosa. Luciana, sentada frente a una mesa rústica y mal iluminada por un foco antiguo que parpadeaba cada cierto tiempo,
Se dedicaba a organizar la información de manera cronológica, analizando una por una las grabaciones de audio que demostraban la coordinación entre los implicados. Ella poseía una habilidad extraordinaria para unir piezas aparentemente irrelevantes y convertirlas en un relato irrefutable, de esos que destruyen carreras y obligan a renunciar a quienes siempre se han creído intocables. Sin embargo, incluso ella, acostumbrada a enfrentarse a peligros considerables, reconoció que jamás había visto un caso cuya estructura estuviera tan profundamente entrelazada con el poder local. Mientras tanto, Salvador instalaba barreras adicionales alrededor de la cabaña, usando troncos, piedras y trampas rudimentarias que había aprendido a fabricar durante sus años en la policía rural. A menudo caminaba alrededor del perímetro en silencio, con pasos firmes y atentos, consciente de que en cualquier momento los hombres de Eusebio podían rastrear nuestra ubicación si alguno de sus contactos descubría que Gabriel había solicitado un vehículo en el pueblo vecino, o si algún informante reconocía a Luciana entre los registros de las cámaras de los caminos principales. La tensión era tan intensa que incluso el bosque parecía contener la respiración. Yo, por mi parte, no podía permanecer inactiva. Me encargué de revisar las copias impresas de los documentos encontrados en el cofre y de clasificar la información según su relevancia. A medida que avanzaba, mi mente empezaba a comprender un aspecto esencial que antes había pasado inadvertido. Todo el proyecto del corredor comercial se sostenía sobre una premisa falsa: la necesidad de conectar dos puntos que, según los empresarios, beneficiarían a toda la comunidad, cuando en realidad esos puntos no tenían importancia comercial alguna. Era un engaño cuidadosamente elaborado para justificar la expropiación encubierta de tierras estratégicas, no porque fueran útiles para transporte, sino porque escondían recursos naturales subterráneos que pocos conocían. Mi esposo lo había descubierto, y la memoria USB contenía las pruebas de estudios geológicos realizados en secreto, donde se confirmaba que la zona donde se encontraba mi propiedad tenía un valor millonario en minerales que ni siquiera la población sabía que existían. Comprender esta verdad me hizo sentir una mezcla intensa de frustración e indignación. Mi esposo no había muerto por casualidad, ni por resistirse a una confiscación injusta. Había muerto porque descubrió un tesoro escondido bajo sus pies y porque se dio cuenta de que alguien estaba dispuesto a eliminar a quien fuera necesario para adueñarse de ese tesoro. Y esa persona no era solo Eusebio. Había otro rostro detrás, otro nombre. Una sombra que hasta entonces no había identificado y que comenzaría a revelarse de la manera más inesperada. Gabriel propuso que el siguiente paso era salir de la cabaña y viajar hacia un punto estratégico en la ciudad principal, donde Luciana tenía un contacto dispuesto a entregar la información a un medio nacional capaz de publicar el caso sin miedo a presiones políticas. Sin embargo, el desafío era enorme. Las carreteras estaban siendo vigiladas. Varias rutas habían sido bloqueadas por obras improvisadas que no eran más que un pretexto para frenar el paso de cualquier persona sospechosa. Además, los rumores que Salvador escuchó por radio confirmaban que se había lanzado un comunicado informal diciendo que yo era buscada por la policía local bajo la acusación de haber robado documentación municipal. Aquella maniobra, evidente y predecible, tenía un propósito claro: presentarme públicamente como una fugitiva, de modo que cualquier ciudadano que me viera sintiera la obligación de reportar mi presencia. Cuando escuché esa noticia, sentí cómo el mundo se estrechaba a mi alrededor. No solo me perseguían en silencio, ahora querían usar a toda la población para atraparme. Me declaraban fugitiva mientras ellos eran los verdaderos criminales. Aquello me provocó una mezcla de rabia y una sensación de desamparo que casi me derrumba. Pero no podía permitir que esa desesperanza me dominara. Recordé la frase que mi esposo escribió antes de morir. Recordé que yo era la llave, y si ellos querían cerrar todas las puertas, yo tenía que abrir otra. Comenzamos a preparar la salida de la cabaña antes del amanecer, cuando la oscuridad todavía ocultaba nuestros movimientos. Salvador propuso usar un viejo camión de carga que tenía abandonado en un establo cercano, camuflado entre pacas de heno. Afirmó que aquel vehículo era tan antiguo que nadie lo habría relacionado con nosotros y que su apariencia de transporte rural podría disimular cualquier revisión superficial en los caminos secundarios. No era la opción más segura, pero era la única viable. Antes de partir,
Luciana nos entregó pequeños sobres sellados con copias físicas de los documentos más importantes, diciendo que debíamos llevarlos en lugares donde nadie los encontrara en caso de ser separados. Me entregó uno a mí y otro a Gabriel. Salvador guardó otro en su chaqueta. Aquello era una medida extrema, pero necesaria. Incluso si nos capturaban, alguien tendría fragmentos esenciales del rompecabezas. El trayecto hacia la ciudad comenzó sin incidentes, pero la sensación de peligro era tan palpable que cada kilómetro recorrido se sentía como una batalla perdida o ganada por segundos. Mientras avanzábamos, noté que Salvador miraba constantemente los espejos retrovisores. Luciana permanecía con el rostro serio, aferrada a una carpeta que contenía las pruebas más valiosas. Gabriel, sentado junto a mí en la parte trasera del camión, me explicó que algunas carreteras estaban siendo controladas por hombres vestidos de civil, pero vinculados directamente a Eusebio. No debíamos detenernos bajo ninguna circunstancia, a menos que fuera absolutamente inevitable. A media mañana, cuando el sol empezaba a calentar la tierra, el primer obstáculo apareció. Un grupo de hombres había colocado una fila de troncos atravesando el camino principal. Salvador detuvo el camión antes de llegar demasiado cerca y apagó el motor. Los hombres, 3 en total, se nos quedaron viendo desde la distancia. Sus rostros no mostraban ninguna expresión, pero la forma en que sostenían palos largos daba a entender que no estaban allí para ayudar. Salvador nos pidió que guardáramos silencio y que no hiciéramos ningún movimiento brusco. Durante varios segundos, los hombres no hicieron nada, solo observaron. Luego comenzaron a caminar hacia nosotros. Sin embargo, justo cuando estaban a mitad de camino, uno de ellos recibió una llamada. Se detuvo, escuchó unos segundos y luego les hizo una señal a los demás. Regresaron a los troncos, los movieron y despejaron el paso. Salvador aprovechó el momento para arrancar el camión y continuar. Cuando respiramos aliviados, Gabriel soltó una frase que me erizó la piel. Eso no fue suerte. Fue una orden de alguien que necesita que lleguemos al siguiente punto. Era inquietante. Alguien dentro de la red había decidido no detenernos. ¿Por qué? ¿Quién era ese aliado extraño que actuaba desde las sombras? La pregunta quedó suspendida sin respuesta. Al acercarnos a las afueras de la ciudad, la situación se complicó de nuevo. 2 vehículos oscuros, similares a los que habían intentado emboscarnos días atrás, se encontraban estacionados cerca de una intersección. Era evidente que estaban vigilando. Salvador decidió evitar el camino principal y se desvió hacia una calle lateral que conducía al mercado antiguo. Esa zona era un laberinto de callejones donde un vehículo grande tenía dificultades para maniobrar, pero era la única forma de evitar un control directo. Íbamos rápido, pero no lo suficiente. En una esquina, uno de los vehículos comenzó a moverse. Gabriel me tomó del brazo y me dijo que me preparara. Yo no comprendí hasta que la camioneta oscura apareció justo al final de la calle. Estábamos atrapados. Salvador frenó tan bruscamente que sentí cómo mi cuerpo se adelantaba sin control. Los hombres del vehículo comenzaron a bajarse. Tenían armas. Mi respiración se congeló. Luciana murmuró algo que no entendí. Gabriel me empujó hacia el suelo del camión y dijo que no me levantara. Los pasos se acercaban. Entonces, sucedió algo completamente inesperado. Un disparo resonó en la calle, seco, preciso, calculado. Los hombres se detuvieron de inmediato. El disparo no provenía del camión, ni de los atacantes. Venía de detrás de ellos. Uno de los hombres cayó al suelo, alcanzado en la pierna. Los otros 2 se giraron alarmados, intentando localizar al tirador. Otro disparo, y otro. Pero ninguno de ellos dirigido a matar, sino a inmovilizar. Desde la parte alta de un edificio cercano, apareció un hombre encapuchado, armado con un rifle de larga distancia. No reconocí su rostro, pero su postura era experta. Cada disparo era exacto, milimétrico. Los atacantes, desorientados, intentaron regresar al vehículo, pero el misterioso tirador les impidió acercarse. Después de unos segundos de caos, los hombres huyeron a pie. El silencio que siguió fue tenso, irreal, como si la ciudad misma intentara comprender qué acababa de pasar. El tirador descendió por la escalera lateral del edificio. Caminó hacia nosotros con paso firme. Cuando finalmente se retiró la capucha, creí que el mundo se me venía abajo. Era Álvaro, el primo de mi esposo.
el hombre cuyo nombre aparecía en los cuadernos como pieza del engranaje corrupto. Se acercó al camión con una expresión difícil de descifrar, mezcla de cansancio, culpa y determinación. Dijo que no tenía tiempo para explicaciones y que si queríamos sobrevivir, debíamos seguirlo inmediatamente. Salvador dudó. Luciana se tensó. Gabriel se levantó lentamente, preparándose para intervenir si era necesario. Yo, incapaz de procesar todo, me quedé paralizada. Álvaro dijo que no había venido a limpiar su nombre, porque sabía perfectamente que casi todo estaba perdido para él. Confesó que había estado involucrado en el proyecto del corredor y que había cometido errores imperdonables. Pero también afirmó que había llegado a un punto donde sus socios lo habían traicionado, que intentaron eliminarlo cuando descubrieron que había expresado dudas sobre la muerte de mi esposo, y que, después de enterarse de que yo había sobrevivido a varios ataques, comprendió que su lealtad hacia esos hombres nunca había valido nada. Su voz tembló cuando dijo que, aunque yo nunca pudiera perdonarlo, no permitiría que ellos me mataran. Luciana preguntó por qué deberíamos creerle. Su respuesta fue una frase simple pero devastadora. Porque conozco la ubicación donde planean esconder las últimas pruebas que podrían destruirlos a todos. Fue en ese instante cuando entendimos que Álvaro no venía a redimirse. Venía a negociar su vida entregando la pieza final del rompecabezas, una pieza tan peligrosa que sus antiguos aliados preferían verlo muerto que permitir que la revelara. Con un tono apremiante, nos dijo que la red había montado un centro clandestino de operaciones en un edificio abandonado cerca de la antigua estación ferroviaria. Allí, según él, se encontraban copias ocultas de documentos, contratos originales, grabaciones completas y, sobre todo, un registro contable que contenía los pagos ilegales hechos por empresarios y políticos para financiar la construcción falsa del corredor. Álvaro aseguró que ese lugar sería nuestro golpe final, pero también advirtió que estaba fuertemente custodiado. Salvador y Gabriel intercambiaron miradas. Luciana tomó notas. Yo simplemente respiré, tratando de comprender cómo, de pronto, un traidor podía convertirse en la pieza necesaria para la verdad. Lo que no sabíamos era que todo aquello era una trampa diseñada para destruirnos a todos de una sola vez. Pero esa historia pertenece a la parte final. La revelación de Álvaro cayó sobre nosotros como una tormenta inesperada, de esas que transforman un horizonte claro en un caos de viento y lluvia en cuestión de segundos. Su confesión, cargada de culpa, miedo y una extraña necesidad de supervivencia, había desatado un torbellino emocional que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Yo no podía ignorar el hecho de que aquel hombre, que ahora se presentaba como un aliado crucial, había tenido un papel directo en la caída de mi esposo. Sin embargo, también era evidente que su traición hacia la red que había apoyado durante tanto tiempo podía darnos la oportunidad que necesitábamos para exponer a todos los responsables. Era una paradoja dolorosa. Confiar en quien había ayudado a destruir mi vida si quería salvar lo que quedaba de ella. Después del encuentro en el mercado, lo seguimos por callejones estrechos que serpenteaban entre edificios abandonados y fachadas descascaradas. Salvador mantenía una mano cerca del arma en su cinturón en todo momento. Gabriel caminaba a mi lado con pasos tensos, como si cada movimiento pudiera convertirse en una emboscada. Luciana, siempre atenta, grababa mentalmente cada detalle, cada frase que Álvaro pronunciaba, cada palabra que pudiera ser usada más tarde como prueba en su investigación. Álvaro caminaba con un paso rápido y casi desesperado. Aunque intentaba aparentar calma, su respiración agitada revelaba que él también temía que sus antiguos compañeros lo estuvieran vigilando. Nos condujo hacia una zona industrial abandonada cerca de la antigua estación ferroviaria. Ese lugar había sido una zona comercial vibrante décadas atrás, pero el paso del tiempo lo había convertido en un laberinto de naves oxidadas, almacenes vacíos y terrenos baldíos invadidos por maleza y chatarra. Era el escondite perfecto para actividades ilegales, porque nadie en su sano juicio se aventuraba allí, sin un motivo claro. Al llegar a la entrada del edificio señalado por Álvaro, Salvador levantó el puño indicando que debíamos detenernos. Luego nos ordenó que aguardáramos escondidos, mientras él se adelantaba con cautela para inspeccionar el perímetro. Aquellos minutos se hicieron eternos. Yo observaba los ventanales rotos del edificio, por los que se filtraba una luz grisácea,
y tenía la sensación de que cientos de ojos invisibles nos observaban. Gabriel colocó una mano en mi hombro para tranquilizarme, pero incluso él parecía inquieto. Luciana mantenía la mirada fija en Álvaro, analizándolo con la precisión de alguien que ha aprendido a detectar mentiras en los detalles más sutiles. De pronto, Salvador reapareció desde una sombra profunda al costado de la entrada. Hizo una seña afirmando que el lugar parecía despejado. Parecía, pero no estaba seguro. Era imposible saberlo. Sin embargo, no teníamos otra opción. Si queríamos reunir la última pieza del rompecabezas, debíamos entrar. Y así lo hicimos. El interior del edificio estaba lleno de ecos. Cada paso resonaba como si 1000 pasos lo acompañaran. La humedad impregnaba las paredes y el olor a óxido se mezclaba con el polvo acumulado durante años. Había cajas apiladas, algunas rotas, otras intactas, restos de maquinaria antigua, herramientas oxidadas y papeles tirados por el suelo que el viento movía de un lado a otro. Luciana tomó fotografías del lugar mientras avanzábamos, consciente de que cualquier detalle podría volverse evidencia más adelante. Álvaro nos condujo hacia una sala ubicada al fondo del edificio. Dijo que allí se encontraba una caja fuerte escondida detrás de una pared falsa. Explicó que en esa caja había documentos que él mismo había visto en manos de quienes lideraban la red. Contratos originales sin alteraciones, grabaciones completas de conversaciones con políticos de alto nivel, mapas que mostraban la extensión real del proyecto comercial y listas de pagos ilegales. Era, según él, el corazón del monstruo. Lo que nunca imaginó es que aquel corazón todavía latía, y que quienes lo protegían esperaban pacientemente que fuéramos directo hacia él. Antes de llegar a la sala indicada, escuchamos un ruido sutil. Salvador levantó la mano. Todos nos detuvimos de inmediato. No era un ruido natural. Era un sonido metálico, breve, como el de un fusible activándose. En ese instante, Salvador comprendió lo que estaba a punto de ocurrir. Empujó a Luciana hacia atrás y gritó que retrocediéramos. Fue entonces cuando una explosión contenida, como un estallido ahogado, resonó en el otro extremo del pasillo. Una trampa, una advertencia, o quizá una señal de que ya sabían que estábamos allí. El humo comenzó a filtrarse por la entrada de la sala. El aire se volvió espeso. Tosimos. Salvador exigió que nos mantuviéramos juntos. Álvaro se llevó una mano a la frente, claramente perturbado. Dijo que no sabía nada de eso, que él no había activado ningún mecanismo. Gabriel, sin confiar del todo en sus palabras, lo tomó del brazo para evitar que intentara escapar. Yo sentía que el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo con claridad. Estábamos caminando hacia una boca de lobo. Cuando el humo se disipó un poco, Salvador avanzó lentamente. La sala estaba vacía. No había caja fuerte. No había documentos. No había paredes falsas. Solo un espacio amplio y desierto, iluminado por una luz blanca que provenía de una lámpara industrial colocada en el centro del techo. El ambiente era artificial, preparado, como si alguien hubiera montado un escenario especialmente para nosotros. Fue entonces cuando escuchamos el sonido que nos heló la sangre. Era la puerta metálica cerrándose detrás de nosotros. Un ruido pesado, definitivo, como el portazo de una celda. Salvador corrió hacia la entrada, pero la puerta no se movió. Gabriel lo ayudó a empujarla, pero era inútil. Estábamos atrapados. De pronto, unas luces se encendieron en la parte superior de la sala. Focos intensos que nos cegaron durante unos segundos. Instintivamente levanté el brazo para protegerme los ojos. Cuando la vista se me aclaró, vi algo que jamás olvidaré. En lo alto, detrás de una reja metálica que formaba un pasillo elevado, apareció una figura imponente. Caminaba despacio, con pasos calculados, como quien observa un espectáculo desde la comodidad de un palco privado. Era don Eusebio. No estaba solo. A su lado se encontraban 2 hombres armados, y detrás de ellos, un tercero cuyo rostro conocía demasiado bien. El comandante local de la policía. El mismo que había firmado los documentos falsos que justificaron mi desalojo. El mismo que había cerrado el caso de mi esposo, clasificándolo como accidente, sin permitir una investigación real. Don Eusebio aplaudió lentamente, con un gesto que parecía más un insulto que un reconocimiento. Dijo con voz grave que, aunque admiraba nuestra persistencia, ya habíamos llegado demasiado lejos.
Afirmó que había sido entretenido ver cómo nos acercábamos paso a paso a una trampa cuidadosamente diseñada. Agregó que Álvaro, aunque ingenuo al pensar que podía salvarse, había cumplido su propósito: llevarnos justo donde ellos querían. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Álvaro bajó la mirada con vergüenza. No podía negar que había sido parte del plan, aunque asegurara que no sabía que al final los traidores estaban dispuestos a eliminarlo a él también. Su rostro reflejaba arrepentimiento, temor y una tristeza profunda que lo hacía lucir como un niño perdido en un bosque oscuro. Don Eusebio continuó hablando. Explicó que, desde el momento en que Gabriel comenzó a investigar, ya estaban al tanto de cada uno de nuestros movimientos. Dijo que habían permitido que encontráramos las primeras piezas de evidencia porque sabían que sin la parte final todo quedaría incompleto y que no habría forma de demostrar nada ante una corte controlada por ellos. También mencionó que, aunque la memoria USB era peligrosa, no contenía todo. Y eso era cierto. Quedaba una pieza crucial, y esa pieza estaba en aquel edificio. De pronto, uno de los hombres armados accionó un interruptor en la pared. El suelo bajo nuestros pies vibró suavemente. Salvador gritó que nos alejáramos del centro de la sala. Sin entender por qué, lo obedecimos. Segundos después, parte del piso se abrió lentamente, revelando una estructura metálica que descendía desde el techo. Era como un ascensor, pero sin paredes, solo una plataforma. Sobre ella, bajo una luz tenue, había una caja metálica de tamaño mediano. Álvaro la reconoció de inmediato. Era la verdadera caja fuerte, la que contenía la prueba final. Don Eusebio sonrió, satisfecho de ver nuestra reacción. Dijo que, aunque la caja era real, jamás nos permitiría llevarla con vida. Afirmó que no podía simplemente dejarnos escapar con toda la información que habíamos recopilado. Dijo que nuestra presencia allí era un problema que debía terminar esa misma noche. Salvador sacó su arma. Los hombres en la parte superior hicieron lo mismo. Durante unos segundos, todas las miradas se cruzaron en un silencio cargado de tensión. Gabriel, siempre analítico, susurró que debíamos aprovechar cualquier distracción para intentar abrir la puerta principal antes de que activaran el mecanismo que aparentemente estaba preparado para transformar la sala en una trampa mortal. Luciana observaba con una expresión mezcla de miedo y determinación, consciente de que un solo error podía costarnos la vida. Álvaro dio un paso adelante. Levantó la voz, suplicando a Eusebio que no continuara con esa locura, afirmando que aún podrían salvarse si entregaban los documentos y detenían la construcción fraudulenta. Pero Eusebio se rió. Dijo que el dinero y el poder eran demasiado grandes para renunciar a ellos, y que las vidas humanas, incluso las de sus propios familiares, no significaban nada frente a lo que estaba en juego. Aquella declaración lo definía por completo. Fue entonces cuando el caos comenzó. Una de las luces superiores explotó. Un chispazo iluminó el pasillo. En ese instante, Salvador aprovechó para disparar hacia la parte alta de la estructura, obligando a los hombres armados a cubrirse. Gabriel corrió hacia la caja metálica en la plataforma, sabiendo que era nuestra única oportunidad. Luciana se lanzó detrás de una columna de cemento para protegerse de los disparos. Yo, sin poder pensar, seguí a Gabriel, sintiendo que mi cuerpo actuaba por instinto. Las balas comenzaron a impactar cerca de nosotros. El ruido era ensordecedor. El olor a pólvora inundó el ambiente. Los hombres de Eusebio disparaban sin descanso. Salvador devolvía el fuego tratando de ganar tiempo. En medio del caos, Álvaro se lanzó hacia el panel de control de la plataforma. Lo manipuló con desesperación, intentando bajarla para que pudiéramos tomar la caja fuerte. Don Eusebio gritó que dispararan a Álvaro. Uno de los hombres obedeció. El disparo resonó. Vi cómo el cuerpo de Álvaro se sacudía hacia atrás y caía al suelo con un gemido ahogado. Corrí hacia él, pero Gabriel me detuvo. Dijo que no había tiempo, que debíamos tomar la caja y huir antes de que activaran cualquier mecanismo alterno. La plataforma descendió por fin lo suficiente. Gabriel tomó la caja. El peso era considerable, pero logró cargarla. Salvador gritó que había encontrado la salida lateral, una puerta de emergencia oxidada pero funcional. Corrimos hacia ella mientras las balas continuaban impactando a nuestro alrededor. Luciana cubrió nuestra retirada intentando mover cajas para bloquear la línea de visión de los atacantes.
Cuando llegamos a la puerta, Salvador la abrió con una patada. La luz del exterior nos cegó por un segundo. Salimos a una zona cubierta de maleza. El aire fresco fue un alivio después del ambiente sofocante del interior. Pero la batalla no había terminado. Escuchamos los pasos de los hombres de Eusebio siguiéndonos. No tenían intención de dejarnos escapar. Corrimos entre los arbustos, saltando sobre escombros y evitando trozos de metal oxidados. Gabriel llevaba la caja con dificultad, pero no la soltaba. Yo sentía el corazón arder en mi pecho. Luciana corría a unos metros detrás, respirando con fuerza pero sin perder el paso. Salvador se detuvo varias veces para disparar hacia atrás, intentando detener a los perseguidores. Finalmente llegamos a una colina desde donde se veía la ciudad. A lo lejos, las luces parecían diminutas, como si todo lo que nos rodeaba fuera un mundo distinto. Salvador señaló un vehículo escondido detrás de unos arbustos. Era su viejo coche patrulla, uno que había mantenido en secreto por si alguna vez necesitaba huir rápidamente. Nos pidió que subiéramos. Gabriel colocó la caja en el asiento trasero. Yo me senté a su lado. Luciana ocupó el asiento delantero. Salvador encendió el motor. Cuando empezamos a alejarnos, un disparo atravesó la ventana trasera. El vidrio estalló en 1000 fragmentos. Nos agachamos instintivamente. Salvador aceleró lo más posible. Los hombres de Eusebio aparecieron entre los arbustos, pero ya era tarde. Habíamos logrado escapar. El viaje de regreso al refugio temporal de Luciana fue tenso y silencioso. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir. Álvaro había muerto para darnos unos segundos vitales. El hombre que había ayudado a destruir la vida de mi esposo había terminado pagando el precio final por intentar redimirse. Su rostro, pálido y sereno, aparecía en mi mente una y otra vez. Era una imagen dolorosa, confusa, difícil de procesar. Cuando llegamos al refugio, Luciana llamó inmediatamente a su contacto en la capital. Le dijo que teníamos pruebas irrefutables, que debíamos movernos rápido antes de que nuestros enemigos actuaran de nuevo. En pocas horas, ya teníamos una ruta de escape hacia un canal de noticias nacional que se comprometió a publicar la historia completa sin censura. Las horas siguientes fueron una mezcla de tensión, esperanza y agotamiento extremo. Gabriel y Luciana revisaron cada documento, cada archivo, cada grabación. Salvador montó guardia afuera con su arma preparada. Yo me senté a un lado, observando la caja metálica que contenía la verdad por la que mi esposo había muerto. Sentí lágrimas recorrer mi rostro sin que pudiera detenerlas. Lo extrañaba, lo necesitaba, pero también sabía que su muerte no sería en vano. Al amanecer, finalmente enviamos todo el contenido a los periodistas. Luciana conectó en vivo con el canal nacional y relató la historia desde el principio, con cada detalle, cada nombre, cada evidencia. Lo que ocurrió después fue una ola imparable. Arrestos, dimisiones, allanamientos, investigaciones federales y, finalmente, el reconocimiento oficial de que mi esposo había sido asesinado por denunciar la corrupción. Recuperé mi tierra, recuperé mi dignidad, recuperé su honra, y aunque nunca recuperaré a mi esposo, sé que su lucha no se perdió en el silencio. Su voz se convirtió en justicia, y esa justicia cambió todo. Si esta historia te emocionó, si te mantuvo en tensión y te hizo sentir cada latido del corazón de María, te invito a apoyar este trabajo. Deja tu like, escribe un comentario con tus impresiones y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias llenas de emoción, intriga y giros inesperados.